Multiverso de Marvel capítulo 601, la gran pelea, 6, el tercer y último celestial fue un desastre. Hyperion solo pudo detener el rápido descenso del celestial usando su fuerza. Y como ambos Hulk no podían volar, todo lo que podían hacer era esperar a que apareciera el celestial. Y después de aterrizar, comenzó el verdadero trabajo. Ambos Hulk tuvieron que saltar sobre el hombro de Celestial para darle un puñetazo y como no podían maniobrar como lo hacían otros cuando luchaban contra un Celestial, fue una pelea bastante larga. Fue una suerte que Hyperion se hubiera unido a ellos en esto, de lo contrario habría sido un desastre. Aunque los golpes de Hulk fueron bastante efectivos ya que ambos estaban en el modo más furioso, solo pudieron acertar unos pocos antes de ser aplastados como una perra por las manos del Celestial. Oye, cuidado con las manos. A Hulk no le gustan los monstruos grandes. Al decir esto, el 616, Hulk que tenía el control saltó sobre los hombros del Celestial. Para darle una paliza de nuevo mientras el profesor Hulk, sí, ese es el nombre del Hulk en los cómics, solo podía sacudir la cabeza y unirse a su gemelo mientras saltaba sobre el hombro. Ambos deben tener cuidado con su mano. Los ayudaré en todo lo que pueda. Hyperion gritó mientras levitaba y lanzaba golpes en la parte posterior de su cabeza mientras escapaba de sus manos en movimiento salvaje. Y así comenzó la larga lucha. La lucha por derribar lo celestial. Cabe mencionar que la pelea se llevó a cabo en Nueva York. Seguramente no había personas alrededor que pudieran causar su muerte, pero estaba sucediendo en propiedad pública por lo que los daños fueron muy altos. Los edificios, las calles, las casas, todo estaba siendo destruido a su paso mientras Celestial intentaba moverse e intentaba matar las molestas moscas a su alrededor. No fue fácil para Hulk, ya que fueron golpeados en el suelo 2 veces mientras intentaban derribar al Celestial. 616, Hulk, para evitar que el Celestial se moviera, usó su cuerpo para golpear la rodilla del Celestial. El profesor Hulk entendió lo que estaba tratando de hacer y también usó la misma táctica y pateó la misma rodilla. Ambos ataques resultaron demasiado para el Celestial e instantáneamente le rompió la rótula, si es que tenía una rótula como los seres humanos. Con todo, la rodilla del Celestial se rompió y su pierna cayó de rodillas. Esto resultó ser un gran clavo en su ataúd, ya que ahora el Celestial no podría aplastar a Hulk tan fácilmente. Los Hulks no saltaban como Luffy en cuarta marcha y golpeaban la cara y la parte posterior de la cabeza cada vez que tenían la oportunidad. Hyperion usó su láser ocular para matar los ojos del Celestial y logró hacerlo. Y después de mucho tiempo, lograron reventar la cabeza del Celestial luego de repetidos golpes y patadas. La cabeza del Celestial explotó en una gran explosión cuando Hyperion usó sus ojos para acabar con el Celestial. El simbionte adjunto incluso intentaba huir, pero Hyperion se aseguró de que nada de esto sucediera mientras el profesor Hulk usaba la vibración de su traje para atrapar al simbionte. Finalmente, este equipo tardó más en derribar al Celestial pero al final lo lograron. Nunca pensé que un Celestial sería tan molesto, parecía fácil cuando John le cortó la cabeza al Celestial muerto. Pensó el profesor Hulk. Todos ustedes llegan tarde. De la nada escucharon la voz de John desde lo alto, solo para ver a 3 personas levitando hacia abajo. A Hulk no le gustan los monstruos grandes. 616, dijo Hulk en voz alta y monstruosa. No te gusta nada que sea más grande que tú. El profesor Hulk tuvo que mencionar eso. Mientras tanto, apareció el otro equipo celestial que había superado al otro en el segundo mejor tiempo posible. Así que somos el último partido. Eso es desalentador. Hyperion dijo en un tono triste y fingido. No hay tiempo para celebrar. Mira hacia arriba. Cuando miraron hacia arriba, parecía que había un absoluto fin del mundo a su alrededor. Todo el cielo se llenó de un color negro que caía como una manta por todos lados. Era como si la oscuridad viniera a tragarse la tierra y devorarla. No importa lo que uno diga, Darkness siempre fue ordenada como portadora del mal y en el fondo todos pensaban de la misma manera. La oscuridad ahora estaba tratando de tragárselos y ellos eran los últimos defensores. El ejército estadounidense envió sus habituales aviones de combate para hacer un agujero en esta oscuridad, pero solo para ser tragado por ella. Capítulo 602. La gran pelea, 7. ¿Por qué se entrometen en estos asuntos? ¿No saben que es inútil incluso si enviamos a toda la población de la Tierra contra ellos? Algunas personas simplemente no confían en nosotros y creen que sus armas serían efectivas contra todos estos. Dijo Tonji. Es tu arma al final, Tonji. Te estás deshonrando a ti mismo. Dijo Red. Oye, no les he dado toda mi tecnología de armas.
Sean lo que sean, en el mejor de los casos, están por debajo del nivel. En ese momento, casi todos los Vengadores se habían reunido en el lugar donde Hulk había destruido todo a su alrededor y con la cabeza destruida del Celestial. El cuerpo celeste era tan masivo que había destruido el edificio circundante al caer sobre ellos. 616, Tony tenía un brillo en sus ojos cuando veía los cadáveres de los celestiales. John ya podía imaginar un futuro donde Tony asimilaría el cuerpo de un celestial para hacerse una armadura y ser muy fuerte. Pero ahora ya no le importaba. Los cómics recientes en Marvel de Thor vs Hulk le han dado una armadura celestial a Tony. Entonces, ¿cómo los enfrentamos? El mismo plan que discutimos antes. Barry y Pietro, deben tener cuidado, él no podrá atraparlos a ambos, pero ambos tienen suficiente poder para diezmar a sus oponentes. El más fuerte de nosotros intentará detenerlo y distraerlo mientras ambos causan estragos. Los rayos siempre han sido un problema para ellos desde la primera purga de Thor. Así que corre salvajemente mientras usas Speed 15. John les recordó. Tony, ¿quieres decir algo? Clark vio que Tony tenía una mirada muy feliz en sus ojos en el momento en que llegó aquí y como si hubiera estado ocultando un gran plan para sí mismo. Bueno, toda la armadura de vibranio que les he dado está imbuida de tecnología anticinética, por lo que será de gran ayuda para todos nosotros e incluso he traído muchos pequeños dispositivos anticinéticos que podrían activarse para todos y cada uno de ustedes. Pero cuando estaba haciendo los robots, saqué una de las cosas que casi no hemos usado en mucho tiempo. ¿O qué es? Al estaba intrigado por las palabras de Tony como todos los demás y necesitaban saber qué estaba pensando Tony. La chispa total. Tony dijo con una sonrisa descarada. Las palabras de Tony les trajeron recuerdos a todos. No habían usado el All-Spark en mucho tiempo. Pero ahora, en esta guerra, funcionaría perfectamente, ya que había muchos vehículos y barcos alrededor. Si pudieran usar esta tecnología en todos los dispositivos de la ciudad, tendrían un ejército enorme sin costo alguno y les sería muy fácil luchar contra estos pequeños simbiontes. Esta fue una idea brillante. Los ojos de los Vengadores brillaron mientras que los 616 Avengers estaban bastante confundidos ya que no tenían idea de lo que estaban hablando. Ve al edificio Baxter, hogar de los Cuatro Fantásticos, y construye un dispositivo transmisor lo más rápido posible para que puedas despertar todos los dispositivos portátiles aquí. Dijo Clark. Reed, pediré ayuda en este sentido ya que solo tú puedes ayudar aquí. Los demás serán necesarios en el campo de batalla y se asegurarán de que los simbiontes no lleguen al edificio Baxter. Knull no tomará ninguna amenaza a la ligera ahora que destruyó su arma principal en cuestión de minutos. Ahora usará una guerra de desgaste contra nosotros ya que entiende que no puede enfrentarnos. No es que lo esté desmotivando, pero tenemos un plan final contra él. Logan preguntó mientras todos se preparaban para llevar a cabo sus planes. Esta pregunta daba vueltas en la cabeza de muchos pero ninguno la formuló. Todos apostaban por John y su alien décimo. Tenemos un plan final. Estoy esperando que llegue un arma a la Tierra. John dijo lentamente. ¿Arma? ¿De tu universo? 616, preguntó el profesor décimo con las cejas arqueadas. No. Un arma que pertenecía a este universo mismo. Dijo Juan. ¿Fuerza de la luz? ¿Qué es eso? ¿La guerra de las galaxias? 616, preguntó Tony ya que Star Wars también era famosa en su mundo. Las conversaciones sobre la fuerza siempre desviaban su atención hacia las películas. No. En realidad, todos ustedes han visto el uso de la fuerza de la luz. Simplemente no lo saben y le han puesto un nombre diferente. Enigma dice. Sí, el mismo poder que se le da al Capitán Universo. ¿Capitán Universo? ¿Pero Enigma Force es efectiva contra este Knull? Preguntó Susan. Ya verás. John dijo mientras daba una sonrisa misteriosa. ¿Cuándo llegará el arma? Le pedí a Silver Surfer que lo buscara. También se supone que debe estar buscándonos. La oscuridad siempre ha sido la némesis de la luz, por lo que tiene que unirse a la batalla para ayudarnos. Apuesto a que surja. Capítulo 603. La gran pelea, 8. ¿Qué pasa si no somos elegidos por la fuerza Enigma como lo hace con el Capitán Universo? Preguntó Reed. Entonces reza para que tengamos suficiente poder para derrotar a Knull y mi forma más poderosa de alien sea suficiente. Dijo Juan. ¿Por qué no puedes empezar con eso ahora en lugar de esperarlo? Tú también tienes la fuerza Fénix, ¿sabes? No puedo mantener la forma de alien décimo por mucho tiempo. Quiero conservarla como último recurso.
Además, no es que solo tengamos esta arma, también tenemos otra arma oculta. Dijo John mientras miraba de reojo a Eddie, que estaba en forma de veneno. Todos miraron a Eddie cuando John lo miró. No. Te lo dije, mi hijo está fuera de escena. Nunca aparecerá en escena, pase lo que pase. Eddie casi rugió cuando dijo eso. Todos suspiraron en este punto. Casi todo el mundo sabía que era su hijo el que tenía poderes para separar un simbionte de su anfitrión, sin dañar a este. Eso en sí mismo es algo enorme. Era un arma hecha por la colmena solo para esta situación, ya que la colmena sabía que no podrían detener a Knull por mucho tiempo más, ahora más aún porque realmente estaba fuera de la jaula. Muy bien, ese es el tercer plan que tenemos. Lo usaremos solo cuando no tengamos otras opciones. Reed dijo que necesitaba calmar a Eddie. Venom era lo más cercano que tenían a un enemigo, por lo que lo necesitaban mucho. Pero solo John sabía que Eddie sería el anfitrión de Light Force, por lo que era más importante que su hijo. Su hijo, en el mejor de los casos, era una distracción. Nada más. Será mejor que oren para que los otros dos planes funcionen porque no estoy lista para renunciar a mi hijo. Él es lo último que tengo. Muy bien, los Vengadores se mudan. Gritó Steve. Todos volaron o huyeron en todas direcciones para enfrentarse a todos los simbiontes a su alrededor. Cada equipo pequeño se basó en una combinación de 616, Avengers y Jones Avengers. Esto se hizo para que no fueran víctimas de los simbiontes. Por supuesto, Tony y Reed fueron al edificio Baxter para enviar la energía de Lol Spark por la ciudad. Cabe mencionar que además de los Vengadores, los robots también fueron enviados en su ayuda en esta guerra. John había pedido esto, por lo que fueron hechos específicamente para esto. Después de Ultron, Tony dejó por completo de incursionar en los robots. Pero para esta guerra en concreto necesitaban la ayuda de la electrónica ya que no tenían alma. Los simbiontes, en el mejor de los casos, podrían detenerlos o matarlos, pero nunca usarlos. Sí, sé que había un simbionte llamado Scorn que podía fabricar armas a partir del cuerpo del anfitrión, pero aquí no había un cuerpo anfitrión, solo un robot. Scorn era un simbionte que se adhirió a un anfitrión que tenía una pierna protésica. Más tarde, el simbionte podía copiar armas después de verlas como lo permitía la prótesis. Los Vengadores de ambos equipos ahora estaban corriendo y matando a cualquier simbionte que pudieran ver. Los simbiontes ya habían cubierto cada porción del suelo, los árboles, los edificios, las calles, todo. Dondequiera que caminaban los Vengadores, estaba oscuro y lúgubre. Podían ver la cabeza asomando por todas partes. Era como una pesadilla andante. John usó el alienígena Eagblast y lo usó con la fruta de su fénix. Esta era una combinación nueva que John nunca había usado ni él mismo había visto la combinación. Mientras se transformaba en una especie de humanoide de fuego de magma, y luego se transformaba en un pájaro. El pájaro fue lo que llamó la atención de los Vengadores que estaban a su alrededor. El pájaro tenía alas azules con llamas rojizas por todas partes. Pero el cuerpo del pájaro era lo más extraño. El cuerpo parecía estar hecho de rocas de magma rotas y las rocas eran de color rojo con un toque de azul fluyendo a lo largo de las líneas de las piezas rotas. Definitivamente era extraño, pero nunca se podría decir que no fuera hermoso. Este era un arte y una mezcla perfecta de los diferentes tipos de fuego que existían. Un fuego azul, un fuego normal y un fuego de magma. Esta fue una combinación perfecta y creatividad usando todos los fuegos que John tenía al mando. Tengo que decir que te ves genial. Phoenix había salido para ver cómo era este nuevo look. Tenía una pequeña envidia en sus ojos. Gracias. Ahora es el momento de trabajar. Johnny esta vez usó un método que nunca antes había usado. Exhaló fuego por su boca y lo hizo llover por toda la tierra por donde pasaba. John siempre quiso escupir fuego, pero nunca tuvo la oportunidad ya que este movimiento solo podía usarse contra un enemigo que está distribuido por todas partes. Capítulo 604. La gran pelea, 9, John voló respirando fuego mientras los demás corrían o volaban en todas direcciones y se aseguraban de que nadie en el equipo fuera infectado por un simbionte. Uno intentó apoderarse del 616, Capitán América, solo para ser derrotado gravemente por el otro Steve y Diana. Steve y Diana habían estado trabajando juntos en esta guerra, y desde 616, Steve quería ver qué tenía de especial la mujer que su contraparte había elegido como compañera, así que por curiosidad, él también se unió. Y por primera vez sintió un complejo de inferioridad. Su contraparte parecía tener todas las cosas que podía pedir en la vida.
Un buen compañero, alguien que había vivido siglos y alguien que podía entenderlo perfectamente. Esta vida era envidiosa. Pero era algo que nunca podría conseguir. Después del problema de Knull, tendría que ser el líder de facto ya que Fury renunciaría después de esto y Quake asumiría el control. Pero él y Maria Hill tendrían que ayudar mucho al nuevo líder para que tuvieran responsabilidades. Parecía que sus responsabilidades nunca terminarían. Juan tenía razón. Los problemas nunca terminarían si no atacan la raíz y los matan. Fue por esta razón que el otro equipo de los Vengadores tuvo tanto éxito en todo lo que hicieron. Necesitaban implementar la misma teoría aquí. Pero el problema era que aquí nadie confiaba totalmente en el otro. Había mucha historia en cada uno de los Vengadores y no podían simplemente mezclarse como mejores amigos. De hecho, algunos de ellos habían sido enemigos durante mucho tiempo, Red Hulk y Hulk, Red Hulk siendo Ross, sí, el mismo Ross de las películas y se unió a los Vengadores y de hecho ayudó a Hulk en su búsqueda de uno debajo de todos. Entonces siempre hubo problemas. Mientras 616, Steve pensaba en todo esto y peleaba con los simbiontes, los otros dos continuaban matando al mismo ritmo, siendo Diana la más activa y capaz de derribar más simbiontes. Su lazo de la verdad incluso pudo liberar a algunos de los simbiontes del control de Ive por algún tiempo. Pero fue solo momentáneamente cuando su conciencia volvió al códice y todo el trabajo terminó. Cosas así estaban sucediendo en todos los equipos pequeños que habían formado. El equipo de John se aseguró de que nadie cayera bajo el control de los simbiontes. Esta era una escena increíble para ver si hubiera cámaras. Pero lamentablemente no hubo ninguno y nadie en el estado de ánimo adecuado lo haría. Por supuesto, fue diferente para los robots, ya que veían todo y estaban controlados por Gaia. Como los superhéroes estaban ocupados, el control de los robots pasó a Gaia y Víctor los trajo porque sabían que necesitarían su ayuda. Los robots centinelas volaban por todas partes y hacían llover el infierno sobre los simbiontes donde quiera que Gaia les ordenara que lo hicieran. Reforzando los equipos y dando apoyo aéreo. En esto, hombres y máquinas trabajaron juntos. Pero no todo fueron flores y buenas vibraciones en el campo de batalla. La situación era terrible y, aunque pudieron derribar enemigos a un ritmo muy rápido, en general, esto fue una gota en el océano. La Tierra entera había desaparecido y si no ponían fin rápidamente a esta guerra, las personas que se habían convertido en anfitriones de los simbiontes pronto llegarían a la ciudad y todo se pondría feo muy rápidamente. Aquí se podía matar indiscriminadamente pero una vez que la gente aparezca, ya no será así. Entonces, aunque fueron muy efectivos para matar, no fue nada en el gran plan. Y tal vez esa era la razón por la que Knull no había aparecido. Podía sentir que tal vez no ganaría contra todos los Vengadores si los enfrentara solo, así que todo lo que podía hacer era esconderse y esperar a que los Vengadores simplemente se agotaran. Y esto estaba funcionando. John estaba tratando de usar su omnipotencia en su ubicación, pero estaba envuelto en la oscuridad y le resultó muy difícil encontrar a este tipo. Y esto también frustró a John. Norrin, ¿dónde estás? ¿Lo encontraste? No. Pero me llamó. Estoy en camino a recibirlo. Norrin dijo por las comunicaciones. Esto fue un alivio para John, ya que temía que Light no hubiera crecido bien hasta ahora y nunca recibirían su ayuda. Solo la luz podría purificar la oscuridad y ayudar a John a tomar el control de la colmena. Este era el objetivo final. Mientras tanto, en el edificio Baxter se vivía otra historia. Esto es asombroso. Puede darle vida a cualquier dispositivo electrónico. No es de extrañar que tuvieras una sonrisa en tu cara descarada. ¿Qué puedo decir? Tenemos todos los juguetes buenos. Capítulo 605. La gran pelea, 10. Esto es increíble. Red actuaba como un niño entusiasmado en su asiento mientras veía los resultados. Este dispositivo que podía caber en ambos brazos mientras se llevaba era algo que podría usarse como un arma importante. Pero lo principal era que esto podía dar vida a cosas que nunca pensó que fueran posibles. Científicamente hablando, tales cosas iban en contra de las leyes de la naturaleza y creaban seres que desafiaban todas las normas. En cualquier otro momento, le hubiera encantado sumergirse profundamente en el funcionamiento de estos robots que acababan de cobrar vida. Pero ahora necesitan enviar esta energía especial a todos los dispositivos y cosas electrónicas presentes en la ciudad. Esto les ayudaría enormemente en la guerra. Tanto Tony como Red se pusieron a trabajar y, dado que Tony había trabajado en ello antes, él era el líder, mientras que Red simplemente operaba como asistente mientras ingresaba todo lo posible con su intelecto. Red siempre había sido el protagonista principal.
Esta era la primera vez que trabajaba como asistente. Después de media hora de trabajo consiguieron fabricar un dispositivo que sería capaz de distribuir la energía por toda la ciudad. Pero para empezar necesitaban una enorme potencia eléctrica. Tommy llamó instantáneamente a Pietro. Oye, pequeño Flash. Ven y ayúdanos en lugar de correr y comer pizza. Oye. Acabo de ver una buena pizza en una tienda. Quería ver la diferencia en las pizzas de ambos universos. La pizza de Nueva York de este universo no es tan buena como la de nuestro mundo. Pietro dijo a través de la comunicación. Deja de hablar y ven al edificio Baxter. Necesitamos tu fuerza de velocidad. En un segundo, Pietro estaba en el laboratorio, pero su parada no detuvo los papeles que volaban y, por supuesto, la pequeña chispa del relámpago. Reed también sentía curiosidad por la llamada Speed Force que los velocistas de su mundo podían usar. Estos nuevos Vengadores tenían tantos tipos de poderes fantásticos que era, como mínimo, sorprendente. Necesitamos que pongas en marcha este dispositivo con tu Speed Force. Tommy dijo mientras no se inmutaba por el suyo. Todos los miembros de los Vengadores estaban ahora acostumbrados a la aparición de Pietro y Barry. ¿Quieres que haga lo que Barbie hizo para despertar a Clark? ¿No sería mejor dárselo a Barry o incluso a John? John tiene el poder de Shazam. Es cierto, pero ambos son más eficientes matando, mientras tú eres un niño pequeño. Sigue adelante, niño. Tommy se burló de Pietro sin dudarlo. Eso duele, hombre. He trabajado para el equipo el mismo tiempo que los demás. Pietro dijo con tristeza con un toque de humedad en sus ojos. Por supuesto que era falso y se podía ver a través de él. Si quieres ser un héroe, enciende este dispositivo. Ahora corre. Yo también necesito unirme a la diversión. Tommy dijo ahora en un tono serio. Cada segundo que perdieron fue precioso. El dispositivo parecía unas varillas cilíndricas insertadas en una cámara interior similar a un líquido. No sabía qué era, pero podía entender que esto podría ayudar en la guerra en curso, así que después de todas las discusiones simuladas, se puso serio porque esta era su oportunidad de convertirse en un héroe. Pietro nunca lo decía en voz alta pero siempre se sentía inferior a su hermana, que era el centro de muchas cosas en el mundo. Incluso en la Tierra 616 ella era importante ya que había hecho muchas cosas, incluso cambió la realidad. Ella era temida en este mundo. Pero que él fuera el hermano era algo inútil. Teniendo solo el poder de correr. Claro, podría cambiar las líneas de tiempo como lo haría Barry usando la fuerza de la velocidad, pero nunca lo haría. Todo este poder fue en vano. Pero aquí tuvo la oportunidad y podría tener un gran impacto en la guerra y no quería dejar pasar la oportunidad. Aunque se quejó de que lo hubieran elegido, en el fondo de su corazón estaba agradecido de que Tommy pensara en él cuando se trataba de este pequeño problema. Pietro corrió unos kilómetros de distancia y se aseguró de que hubiera suficiente distancia para generar electricidad a su alrededor. E incluso se aseguró de que después de tocar el cilindro con el dedo hubiera suficiente espacio para reducir la velocidad en lugar de mirar hacia la pared, como lo hizo Barry. Puedes hacer esto. Puedes hacer esto tal como lo hizo tu buen hermano Barry. Incluso ha roto las líneas de tiempo. Definitivamente puedes hacer esta pequeña cosa. Se dijo Pietro antes de echar a correr. Y después de calmar su mente, salió corriendo. Capítulo 606. La gran pelea, 11, Pietro corrió como loco y se aseguró de tocar el tubo cilíndrico para darle impulso. Y todo el proceso transcurrió sin problemas y la máquina se cargó al instante. Y al momento siguiente, la máquina tipo cilindro extendió su pulso por toda la ciudad. El pulso que se extendió fue visible y todas las personas que lucharon en esta guerra lo sintieron. Incluso las personas que volaban y luchaban sintieron el pulso. Lo que vino después se convirtió en una pesadilla para los simbiontes. Desde ordenadores portátiles hasta coches, desde un pequeño reloj electrónico hasta grandes autobuses y trenes. Ya nada estaba en silencio. Demonios, incluso los camiones de bomberos cobraron vida con sus escaleras utilizadas como dos varillas como herramientas para luchar. Esto fue algo que el enemigo nunca esperó. Tommy y Red estaban viendo todo esto mientras Gaia enviaba las imágenes. Ahora tienen un ejército extra que luchará por ellos. Knull, me has dejado noches sin dormir durante 2 semanas. Es hora de que experimentes el mismo sentimiento antes de dejar este mundo mortal. Red tenía una expresión extraña en su rostro cuando Tommy dijo esas palabras. ¿Estás leyendo demasiadas novelas últimamente? Tommy fue sorprendido con las manos en la masa por esas palabras. La verdad es que los había estado leyendo, gracias a los hijos de John los conoció cuando cuidó a los niños por unos días.
Y a partir de ahí se interesó por el género de novela fantástica y no se cansaba de él. Tal vez. Tommy dijo sin siquiera mirar a Red. Se sentía orgulloso de haber estado leyendo novelas. Como sea. Vámonos. Todos están en el campo de batalla. Dijo Red mientras saltaba desde la terraza para unirse a ellos mientras amortiguaba su caída con ayuda de sus manos, al igual que Spider-Man. Red no era exactamente un luchador capaz como los demás, pero tenía sus propios méritos y no era completamente inútil. Mientras Tommy simplemente se fue volando. Todo este tiempo no había estado en la guerra y se sentía asfixiado, ahora podía volverse completamente loco. Todos los Vengadores aplaudieron al ver miles y miles de coches y autobuses uniéndose a la guerra con sus enormes y pequeños cuerpos. Era un espectáculo digno de contemplar. Aunque la gente nueva no podía volar, no había simbiontes que volaran, a excepción de los dragones y los insectos blancos. Fueron manejados por los otros miembros voladores de los Vengadores. ¿Dónde está Knull? ¿Alguien lo ha visto? John preguntó por las comunicaciones. No. Se está escondiendo. Fue la respuesta de la mayoría de la gente. Norrin, dime que tienes la luz. John preguntó ahora, usando su omnipotencia. Sí, estoy en camino. Más o menos 5 minutos terrestres. Chicos, esperen más de 5 minutos. La ayuda está llegando. John dijo por sus comunicaciones a todos. Bien. 5 minutos, gente. Destruyan tantos como puedan. Tenemos nuevos ayudantes. Asegúrese de no avergonzarlos. 616, dijo Steve mientras daba un discurso motivador para todos. Todos simplemente sonrieron mientras estaban alborotados. Había destrucción por todos lados, pero lo principal era que se veía feo. Todo lo que estaba cubierto de hollín negro parecía horrible para la mayoría de la gente. Especialmente si el hollín negro parecía estar vivo. John, mientras peleaba, vio a Venom luchando contra algunos insectos. Parecía diferente ahora. Después de matar a un dragón, tenía alas en la espalda y podía volar fácilmente. Esto también era nuevo para él. Pero estaba usando esto lo mejor que podía. Era extraño que Knull aún no hubiera venido por Venom o Dylan. Se suponía que ambos eran las mayores amenazas para Knull, pero él todavía no había aparecido. John voló al lado de Venom mientras lo ayudaba a matar otros insectos. Eddie fue seguido por un equipo de Raven y Starfire. ¿Knull ha intentado contactar contigo? John preguntó mientras volaba. Lo hizo cuando maté a uno de sus Grendels, el simbionte dragón. Diciéndome que me rindiera. Dijo Eddie. Le mostré mi dedo medio. John se rió cuando Eddie. Siendo Eddie el típico Eddie, en todos los casos era en gran medida un rufián. Solo en el caso de su hijo se mostró muy caballeroso. Debido a esto, incluso Venom fue influenciado. Está bien. Continúe. John dijo mientras se alejaba volando. Esta vez llamó a Robin. Robin, ¿está todo bien en el búnker? Preguntó Juan. Por supuesto, ¿qué otra cosa sería? Incluso tus hijos están aquí jugando mientras vigilan cada cámara de los pasillos del búnker. Ninguno de los simbiontes nos ha encontrado todavía. Bueno. Dijo Juan. Dejó a algunos de sus hijos al cuidado de Dylan y Robin. Estos niños no eran los que eran buenos peleando. Así que era mejor que los pusieran en guardia. Solo a unos pocos que fueron entrenados por los Vengadores se les permitió entrar en la guerra y luchar por ellos. Capítulo 607. Surfista plateado. Antes de que Light entrara al campo de batalla, John quería asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Por este motivo había estado volviendo a comprobar todo. Lo único fuera de la ecuación era Knull. Se había estado escondiendo. ¿Y con qué propósito se había estado escondiendo? John no lo sabía, pero eso no era algo en lo que necesitaba pensar ahora. En el peor de los casos, simplemente destruirá todos los simbiontes y dejará a Knull en la estacada. Sin sus secuaces, perdería su mayor fuente de poder y códice. No importa cuán poderoso fuera ahora, sería pan comido para John y con Light y los demás, sería carne muerta. Después de comprobar todo por última vez, suspiró. Se acercaba el final de la batalla y debían asegurarse de que no hubiera víctimas. En realidad, cuando Knull había estado causando estragos en todo el universo, no significaba que había estado matando gente, solo significaba que había estado adquiriendo anfitriones usando sus simbiontes y mejorando su poder. Básicamente, había estado enviando diferentes planetas y galaxias a la oscuridad eterna. Seguramente sería difícil para ellos vivir, pero por el momento no estaban muertos. Por esta razón John no había atacado a Knull afuera.
La Tierra era su propio territorio y podían obtener toda la ayuda posible, lo que no podía ser el mismo para otros planetas. Así que la Tierra 616 fue un campo de batalla elegido deliberadamente por John. Nunca expresó estos pensamientos con seguridad porque sabía que expresarlos podría no dar ningún fruto y algunos de los 616 Vengadores seguramente lo odiarían. Pero esta era la mejor opción. Ya había cambiado mucho la línea de tiempo. Había metido sus manos en el tiempo por un margen enorme. Esto era lo mínimo que podía hacer para mantener algunas cosas en orden. Aunque no importaría ya que la línea de tiempo se había convertido en una línea recta. Pero al final, todavía era una línea. Podía predecir algunas cosas posibles para él. John estaba pensando en todo esto mientras volaba e incineraba a algunos simbiontes sin pensar. Su poder nunca se agotaba y podía seguir así durante miles de años. Por ahora, todo lo que necesitaba era esperar a Surfer. Pronto se cumplió el plazo y mientras John pensaba que Norrin llegaba tarde, un pequeño rayo de luz brilló sobre la ciudad. Todos miraron hacia arriba para ver cómo la luz del sol podía salir nuevamente después de un largo período de oscuridad. Se sentía como si alguien hubiera mostrado misericordia a la Tierra con esos rayos de sol. Pero ese no fue el único espectáculo. Luego de que se abrió un agujero en los simbiontes que cubrían el cielo, una persona irrumpió volando hacia abajo. Desde lejos con este espectáculo, parecía como si fuera un ángel descendiendo al maldito lugar para rescatar a la gente de la condenación eterna. O al menos eso es lo que sintieron muchos Vengadores cuando miraron. Olvídate de los Vengadores, incluso los dos equipos de X-Men desde lejos sintieron eso. Pero aquellos que podían ver de cerca sabían quién había llegado. Y etiquetarlo como un ángel no sería quedarse corto. Porque la persona que hizo un agujero entre los simbiontes y había llegado del universo era Norrin, también conocido como Silver Surfer. Con la fuerza de la luz, también conocida como la fuerza Enigma. John también pudo vislumbrar la increíble entrada del Silver Surfer. Norrin, te tomó bastante tiempo. 616, Tony gritó cuando dijo eso. Norrin había sido amigo de los 616 Avengers durante mucho tiempo. Después del primer incidente de Galactus, los Cuatro Fantásticos y las Altas Esferas siempre mantuvieron una relación cordial. Y ya sabían que la ayuda llegaría con la ayuda de Norrin. Ahora que él estaba aquí, todos se regocijaron o al menos aquellos que sabían que él era de ayuda. Me tomó algo de tiempo encontrar lo que estaba buscando. Norrin dijo y tenía una sonrisa en su rostro. Después de alejarse de Galactus, había estado vagando libre y disfrutando de la vida en lugar de ser una fría escultura de piedra hecha de plata, se estaba divirtiendo. John voló y dijo. Así que la guerra está en la fase final. Parece que la cosa tiene ganas de elegir un nuevo anfitrión, dijo Norrin mientras sostenía su mano cerca de su pecho y milagrosamente de la nada una bola de luz salió de su pecho. La bola de luz era lo más brillante que la gente a su alrededor había visto jamás. Era como si estuvieran viendo el sol de cerca. Pero, sorprendentemente, no emitía ninguna sensación de calor, solo luz. Cantidad infinita de luz. Y alrededor de la bola de luz, bolas de luz más pequeñas giraban como los planetas giran alrededor del Sol. La única diferencia era que había órbitas distintas a su alrededor. Esta era la auténtica fuerza Enigma capítulo 608. Choque. Todos los que estaban cerca o los que estaban lejos pudieron sentir de repente que el poder de los simbiontes había desaparecido repentinamente de la nada. Esto ya demostró la teoría principal de Light vs Dark. La luz estaba aquí. Entonces, por supuesto, los sirvientes de la oscuridad se escabullirían asustados. Mientras esto sucedía por todas partes, los Vengadores y los X-Men estaban aprovechando esta ventaja y golpeando a los simbiontes. Por primera vez, la cantidad de simbiontes no intentaba devorarlos de manera abrumadora. Casi todas las 616 personas que no tenían trajes fueron casi devoradas por los simbiontes. Si no fuera por el equipo de John, habría sido una tragedia que no podrían evitar. Finalmente tuvieron la ventaja, gracias a la aparición del ángel, por lo que, por supuesto, descargaron su ira contra los simbiontes. Apenas unos segundos de la llegada de luz y ya había una gran conmoción. John, que sintió todo esto, tenía una sonrisa en su rostro. Había estado esperando esto durante mucho tiempo. Y ahora su segundo plan se pondría en marcha y no podía esperar. La bola de luz levitó frente al cuerpo de Norrin y voló hacia el nuevo huésped que éste había elegido. Los demás que vieron esto y estaban cerca ya sabían lo que representaba esta bola de luz. Los niveles superiores ya fueron informados de esto.
Ahora todo lo que tenían que hacer era esperar a que Eddie se convirtiera en el nuevo anfitrión de Enigma Force y pusiera fin a la farsa creada por el anfitrión de Darkness. O al menos lo que pensaba John. Había olvidado que Eddie se convirtió en el dios de la luz después de un largo proceso. Para convertirse en dios, Eddie tuvo que morir primero. Su conciencia tuvo que pasar por el códex y tuvo que pasar por un proceso agotador para hacerse cargo del manto de Enigma Force antes de derrotar a Knull. Sí, en la historia real Eddie murió y su conciencia quedó atrapada en el códice. Fue gracias a Enigma Force que cobró vida y tomó el manto del dios de la luz. Pero aquí nunca hubo tal caso. Eddie estaba en forma y bien. Knull nunca llegó a tirarlo por el precipicio. Incluso Venom estaba pasando el mejor momento de su vida mientras ambos volaban y mataban insectos. Y John no sabía que para que Dios de la Luz se hiciera cargo uno tenía que morir o al menos tenía que estar cerca de la muerte para obtener su aceptación y en este momento no había nadie en el equipo que siquiera se acercara a este criterio. La bola de luz flotó mientras se acercaba a todos los Vengadores que habían estado peleando e incluso flotó cerca de ellos durante unos segundos para ver si la persona era digna de sostener el manto. John y otros niveles superiores estaban confundidos acerca de lo que estaba pasando. Oye, ¿dijiste que Eddie sería el dios de la luz directamente? ¿Qué diablos está pasando? Barry no pudo evitar preguntar. John también estaba confundido por esto. No lo sé. Eddie, vuela hacia el baile y mira si te elige a ti. Eddie entendió lo que quería decir y voló hacia Wolverine, donde la bola de luz flotaba. La fuerza de la luz estaba ahora juzgando si Logan, el universo de John, era lo suficientemente digno para ser su nuevo campeón. Venom voló y puso a Light para que lo juzgara y completara su legado. Ya sabía por John que este era su futuro, así que aunque odiaba esto, la parte de su destino estaba bajo control, aún así siguió adelante. Era Knull. No podían hacer nada y tenían que acabar con esto de una vez. Cuando Venom fue y se paró junto a la fuerza de la luz, pareció que se distrajo y miró a Venom. Flotó lentamente cerca de Venom durante unos buenos 5, 6 segundos y al final simplemente no lo eligió y voló hacia los otros Vengadores. Esto fue un shock para todos, especialmente para John. No era así como se suponía que debía ser el guión. Se suponía que Venom era el dios de la luz. John estaba ansioso ahora. Ni siquiera sabía qué estaba pensando la fuerza Enigma. Venom estaba lleno de alegría y un poco de tristeza cuando esto sucedió. Finalmente se sintió liberado de las garras del destino. Pero se sintió triste porque la idea de ser un dios era en sí misma tentadora, especialmente Venom. Había estado escuchando acerca de que él estaba en el lado de la luz durante mucho tiempo, pero este sueño se estaba desmoronando muy rápido. ¿Qué diablos está pasando? John casi rugió. Capítulo 609. Choque, 2. Pronto todos pudieron ver y conocer la extraña situación que estaba sucediendo en este momento. La fuerza de la luz se estaba tomando el tiempo para seleccionar a su campeón. Y lo único que tuvieron que hacer fue esperar. Esto será nuestro destino si la fuerza de la luz no elige a alguien pronto. ¿Qué pasa si no elige a nadie? Preguntó Red al ver que la bola todavía estaba flotando y acercándose unos a otros para ver si la persona era digna o no. Entonces tendremos que enfrentarnos a Knull con todo lo que tenemos y destruir todos los simbiontes presentes o simplemente matarlo. ¿Por qué no eligió a Eddie? Dijiste antes en la reunión que Eddie era el profetizado. No lo sé. Según el futuro que conozco, Eddie debería haber sido el que nos prometieron. Pero parece que mi indulgencia ha hecho que muchas cosas cambien. John casi susurró cuando dijo esto. Él no era realmente lo que sucedería ahora. Así que eso es lo que siempre quisiste decir cuando dijiste que nada es predecible cuando se trata del futuro. Barry se rió con un tono hueco. Tenía una sonrisa en su rostro mientras todos miraban la bola que flotaba hacia todos los demás miembros de ambos equipos de los Vengadores. Lo miraban con ansiedad corriendo por sus venas. Esta era el arma más poderosa que tenían contra Knull y no querían perderla de vista. Y después de 10 minutos de silencio y estrés, Lightball finalmente eligió a alguien. Alguien que nadie hubiera esperado que tomara el manto de Dios de la Luz. Si se tratara de cualquier otro ser, entonces habría sido comprensible, pero la persona que Light había elegido no era algo que yo no hubiera imaginado ni en el más salvaje de sus sueños. La fuerza Enigma había elegido a Iwatch como su campeón en esta guerra contra Knull. Iwatch, el dios de Kinky, fue elegido como su nuevo heraldo. Esto hizo que todos quedaran boquiabiertos. En todo este tiempo, ninguno de los miembros de los Vengadores de ambos tuvo muy buena conexión con él. John también se había mantenido alejado de él.
Como nadie conocía su historia, nadie creyó una palabra de él. Fue solo gracias a John que se le permitió unirse a ellos. Era bastante hábil tratando con Knuji, de hecho, había sido el tipo más eficiente en el campo de batalla. Pero que Enigma Force lo eligiera fue algo que no era lo que nadie del equipo esperaba. Cuando la bola de luz entró en el cuerpo de Iwatch, John recibió una notificación. Una materia extraña y desconocida ha entrado en el cuerpo de uno de sus convocados. ¿Perderé el control de la invocación si dejo que Enigma Force entre en su cuerpo o el secreto del sistema saldrá a la luz? John preguntó a su sistema dentro de su mente. Analizando la fuente extranjera, se considera que la fuente es amigable y no obstaculizará el control del anfitrión sobre su invocación. ¿Desea mejorar temporalmente la convocatoria con la fuente extranjera? No hay problema con el control. ¿Estás seguro? Bien. Deja que la fuerza Enigma se haga cargo. Al menos puedo controlar cómo actúa. Permitir que la convocatoria llamada Yauch integre su poder a la fuente extranjera. La invocación ahora tiene un nuevo poder y ahora es el Heraldo de Enigma Force, que es una de las fuerzas más antiguas de este multiverso. Esto no tiene precedentes, esto no era lo que jamás había pensado. Un tipo desconocido recibiendo un impulso tan enorme. Este tipo de discusiones se producían entre todos los miembros de los Vengadores y los X-Men. Un tipo desconocido que acababa de llegar del multiverso recibiendo un impulso tan enorme. ¿John es confiable? Clark preguntó mientras John estaba revisando el sistema y viendo cuáles eran los nuevos poderes de Iwatch. Sí, creo que se puede confiar en él en este sentido. Nos ayudó en el primer ataque, ¿no? Y no es como si Enigma Force estuviera con él para siempre. Vete en el momento en que Darkness sea alejada. Así podremos cooperar en esta batalla. Si Enigma Force se queda con él, veremos qué podemos hacer. Una persona elegida por Enigma Force no puede ser tan mala. ¿Verdad? John dijo que esa era la única respuesta que podía darles ahora. No estaba preocupado por Iwatch ya que todavía estaba bajo su control y al final este acuerdo fue temporal. Solo necesitaban esperar y dejar que la fuerza Enigma se fuera más tarde. Incluso si la fuerza Enigma se queda, en realidad no importará. Los otros miembros de los Vengadores también pensaron en lo que había dicho John. Dado que fue elegido por Enigma Force, puede que no sea malo después de todo. Solo el tiempo respondería si la confianza que les estaban brindando ahora no volviera a morderlos. Capítulo 610. La pelea final, 1, había una razón por la cual Iwatch fue elegido como el próximo campeón de Enigma 10. Había estado durmiendo durante tanto tiempo después de entregar su alma, lo que en otras palabras significaba que había estado medio muerto por la comprensión de la fuerza Enigma. Y desde el principio, el propio Iwatch fue impulsado por una luz brillante o al menos así era el color de sus poderes. Una luz blanca brillante y brillante. Los Kinky siempre usaron una especie de luz para usar sus arcos y todo tipo de armas. Tal vez si Iwatch nunca hubiera sido convocado, entonces Eddie habría sido el dios de la luz, pero un pequeño cambio en el pasado había cambiado toda la historia a partir de ahora. Y además, Eddie nunca enfrentó la muerte o al menos situaciones cercanas a la muerte. Nunca pasó por los horrores de su pasado gracias a que obtuvo una mejor versión de Venom y a ser el único superhéroe en Nueva York cuando todo se fue a la mierda, gracias al trabajo de John. Debido a Venom y sus travesuras, la ciudad estaba a salvo de otros villanos. Seguramente hubo estragos, pero comparativamente, fue mejor para él y fue aclamado como un héroe. Nunca había pasado por los sacrificios reales que habría pasado su otra versión. Pero para Iwatch fue diferente, había sacrificado una parte de su poder. Había egoísmo en esto ya que quería derribar al Seireitei, pero al final se sacrificó. Muchos otros factores influyeron en esto, ya que Iwatch no fue el único que cumplió con este criterio. Batman también había sacrificado mucho y también había pasado por numerosas experiencias cercanas a la muerte. Pero Light lo eligió porque Iwatch tenía poderes que pertenecían al mismo espectro que Light Thief. Bruce estaba mucho más en el lado oscuro. Así que también hubo eso. Considerándolo todo, Iwatch era el nuevo dios de la luz y nadie podía hacer nada al respecto y tenía que aceptarlo. Todos vinieron a Iwatch mientras él se estaba revisando. Acababa de ser inyectado por uno de los mayores poderes del multiverso, tenía que ver de qué se trataba todo el grupo. ¿Sentirse bien? Preguntó Clark. Esto es nuevo para mí. Siento que mi alma está llena de energía. Como si pudiera quemar todo el planeta si así lo quisiera. Iwatch dijo lentamente y esa voz no tenía ningún tipo de empatía. Esto les pareció aterrador a los demás.
Esas palabras trajeron el silencio a todo el equipo. Incluso John no esperaba que su propia convocatoria dijera tales palabras para aterrorizar a los demás. ¿La fuerza Enigma realmente eligió al hombre adecuado? Susurró Tony. Solo estoy bromeando. Solo estaba estableciendo la escala de mi poder. No es que lo vaya a usar aquí. Ya dije que no tengo a dónde ir, así que tendré que quedarme en este lugar. Dijo Iwatch mientras mostraba una sonrisa descarada. Sean serios, los drones están detectando gente corriendo fuera de la ciudad aquí y están a 10 kilómetros. En unos minutos llegarán y tendremos que exorcizarlos de los simbiontes. Será demasiado complicado. 616, dijo Tony mientras miraba la notificación que Gaia había enviado. Iwatch, ¿puedes sentir la oscuridad? ¿Dónde está? Preguntó Juan. Iwatch no respondió y solo miró hacia cierta dirección. Señaló allí con el dedo. ¿Puedes sentir lo que está haciendo? Preguntó Wayne. Iwatch negó con la cabeza pero dijo. No lo sé, pero haga lo que haga, le está dando más poder. Dijo Iwatch en un tono un poco más grave mientras entrecerraba los ojos y miraba en esa dirección. Entonces supongo que es hora de traer las armas pesadas. Dijo John mientras miraba su reloj. Cambió las esferas de su reloj y pronto la esfera de su Omnitrix mostró un extraterrestre humanoide alargado. Todos los que lo habían visto en esta forma sabían lo que vendría después. John presionó el botón lateral y luego cambió a su fiel. La persona que parecía estar hecha de pequeñas estrellas. Los 616 Avengers todavía tienen pesadillas con esta forma de John. Solo en este viaje supieron que el reloj se llamaba Omnitrix y le permitía a John cambiar a cualquier forma de extraterrestre presente o guardado en el Omnitrix. ¿Quién se unirá a mí en esta batalla? Preguntó Juan. Muchos levantaron los brazos con entusiasmo. Pero John miró a Wayne para decidir quién pelearía contra este grandullón. Iwatch, Clark y John irían a luchar y Tony de nuestro universo será el apoyo distante. Otros y yo nos quedaremos aquí y trataremos de deshacernos de los simbiontes que plagan la Tierra y también veremos que los humanos que intentan venir aquí ser detenido. Capítulo 611. La pelea final, 2, y así, la lucha final de toda esta debacle acababa de despegar de la superficie de la Tierra. No sabían qué esperar, ya que Iwatch había dicho que había estado acumulando fuerzas de Dios sabe dónde. Iwatch antes de despegar miró a 616, Thor y Silver Surfer. ¿Puedo tomar prestadas tus armas por un tiempo? Preguntó Iwatch. Ambos fueron golpeados en su posición cuando Iwatch pidió sus armas distintivas. Mjolnir y la tabla de surf, y ambos elementos respondieron al llamado de Iwatch. Esto fue increíble ya que hasta ahora nunca hubo una persona que hubiera empuñado ambas armas al mismo tiempo. Había gente que había empuñado Mjolnir pero nunca había alguien que pudiera empuñar la tabla de surf. Y lo aterrador fue que cuando Iwatch extendió su mano mientras apuntaba a ambos objetos, ambos volaron hacia su mano y luego ambas armas se fusionaron. Y después de unos segundos de iluminarlo, se transformó en una nueva arma. Un arma que tenía un mango largo de madera como el que sostenía Stormbreaker. Y la parte metálica del arma parecía un hacha de doble filo. Pero el hacha no parecía un hacha típica, era más bien una combinación de martillo y hacha. Se veía increíble cuando el arma brillaba con una luz brillante mientras todos los demás miraban estupefactos la nueva arma. ¿Acaba de empuñar tanto Mjolnir como un arma hecha de Power Cosmic? ¿Qué diablos es esta arma? John, que lo estaba mirando, se limitó a sonreír. Dado que Iwatch había decidido vivir en esta tierra, era mejor hacerse creíble, y la única forma de hacerlo era empuñando a Mjolnir. Esto fue un punto de inflexión para todo y para hacer que la gente confiara en ti. Siempre se podía confiar en todas las personas que lo habían hecho en el pasado, bueno, en casi todas las personas. Mjolnir fue una excepción, sí, Mjolnir también puede empuñar Mjolnir, ya que el metal Uru proviene de las rocas lunares y Mjolnir es impulsado por la luna, por lo que tiene más autoridad sobre Mjolnir, Thor u Odin. Pero al final, aquellos que podía manejarlo, significaba que se podía confiar en esa persona. Iwatch, después de tomar la enorme arma en su mano, dio un golpe aleatorio en el aire para ver qué tan poderosa era. Esto creó una energía tipo espada que viajó a un ritmo rápido en el aire. Tony, que estaba cerca del ataque, lo esquivó instintivamente, no es que importara de todos modos ya que su armadura era anticinética. Sin embargo, solo un movimiento aleatorio del hacha creó una sensación de miedo en todas las personas presentes. Esta era probablemente una de las armas más poderosas del multiverso en esta etapa. Esta es probablemente una de las armas más poderosas en la actualidad.
John sugirió ya que él también podía sentir su poder con su modo Alien décimo y Phoenix. Debería serlo. Les devolveré sus armas después de que tratemos con Knull. Dijo Iwatch mientras podía ver la cara fea de Thor e incluso la cara de Norrin no se veía tan bien. Dijo esto para que se calmaran. Ya basta de ser obras maestras de un museo. Ahora vayan y pongan fin a esto. Tony les recordó que tenían menos tiempo y cuanto más lo perdieran, más tendrían que tratar con humanos normales. John y el dúo no dijeron ninguna otra palabra y simplemente volaron a la atmósfera superior donde estaba Knull. Tenían que ponerle fin y rápido porque ahora realmente se les estaba acabando el tiempo. Volaron alto a gran velocidad y pronto llegaron al lugar donde los simbiontes habían cubierto toda la Tierra. Iwatch ni siquiera necesitó un incentivo, ya que simplemente lanzó un golpe con su nueva hacha a los simbiontes. Este pequeño acto por sí solo creó un enorme agujero en los simbiontes que bloqueaban el camino. Los simbiontes gritaron de dolor cuando esto sucedió, pero ninguno de los tres prestó atención al grito ya que desde allí podían ver un trono levitando en lo alto del aire. Un trono hecho de simbiontes mientras se retorcían debajo de él. Se vio a Knull sentado cómodamente en su silla. Se sentó en su silla con una cápsula de color blanco de 2 pies en la mano. La cápsula era cilíndrica y parecía que su color se estaba desvaneciendo cuando los tres se acercaban a Knull. A medida que el color de la cápsula se desvanecía, el color de la piel de Knull cambiaba de negro puro a gris y a una velocidad visible a simple vista. El trío se detuvo a unos metros de Knull. John estaba mirando la cápsula de cerca porque no estaba seguro de qué era. La cápsula parecía haber tenido un poder inmenso alguna vez, pero ahora parecía completamente agotada y seca. Capítulo 612. ¿El todo negro qué es esto? ¿Qué has hecho? Clark no pudo evitar preguntar sobre el cambio repentino en el cuerpo de Knull. Parecía más poderoso y animado. Aparte del hecho de que el color de su cuerpo ahora había cambiado de negro a gris. Simplemente tomé algo de poder sobre mí ya que el poder no tenía dueño ahora. Knull dijo con voz muy ronca. Su voz misma había cambiado ahora y sonaba más profunda que antes cuando lo encontraron. Te apoderaste del poder cósmico de la zona negativa, ¿no es así? John finalmente abrió la boca sobre esto. Tuvo que pensar mucho para saber de dónde Knull absorbió toda la energía y se hizo más poderoso. Knull se limitó a mirar a John con los ojos hundidos. Como Knull no tenía ojos, parecía como si estuviera mirando un fantasma. Su silencio fue suficiente para que todos supieran que todo lo que John había dicho era correcto. No importa incluso si tomas el poder cósmico. Morirás hoy y ni siquiera la oscuridad podrá retenerte. John dijo mientras sacaba a Ea. Esta vez usaría todo su poder para derribar a Knull. John le dio un golpe a Knull sin perder más tiempo. John quería ejercer el mayor poder posible, por lo que saltó hacia Knull mientras usaba la espada a quemarropa, apuntando directamente a su cabeza y corazón. Pero Knull, que estaba sentado en el trono, ya lo estaba esperando. Tomó su espada que ya estaba en su mano y la blandió para detener el ataque de John. Pero aquí fue donde sucedió algo sorprendente. Mientras Knull usaba su espada para detener el ataque de John, otra entidad lo detuvo. La entidad a la que no había prestado atención antes. Knull no pudo sentir la llegada de Light ya que nunca tuvo ninguna firma de su llegada. Como había sol en todas partes de la Tierra, era muy difícil determinar qué estaba pasando con la fuerza de la luz. Pero en el momento en que Iwatch detuvo su espada, Knull lo sintió. Un ser que estaba a la par de su oscuridad. Un poder que era exactamente lo opuesto. Iwatch detuvo al All Black solo con su mano desnuda y ni siquiera necesitó usar su nueva arma. Y entonces sucedió lo más sorprendente. Iwatch apretó la espada All Black como el costado de la hoja afilada. Y ese apretón fue tan fuerte que la famosa All Black Sword simplemente se rompió en pedazos. El todo negro. Supuestamente una de las 5 mejores armas de su multiverso, fue rota en pedazos con solo un apretón de Iwatch. Clark, que iba a usar su visión de calor en Knull, también se detuvo en seco al ver esto. Al igual que John, él también sabía lo poderosa que era esa arma, solo Ea estaba a la altura de su nivel. Simplemente se rompió por el apretón de Iwatch. John era el único que tenía una expresión tranquila en su rostro porque sabía que esto iba a suceder cuando le ordenó a Iwatch que hiciera exactamente este movimiento. Temía que Knull pudiera resultar un poco más hábil con su arma y necesitaba a All Black fuera de escena. Fue Knull quien fue impulsado por Power Cosmic, pero no por su espada. La espada de John seguiría siendo la misma espada que era cuando la hizo. Y si a Knull se le diera más tiempo, con su espada podría darle más poder a los simbiontes. Juan no quería que esto sucediera.
Y Iwatch tampoco. Así que ambos decidieron esto y él usó su mano sola para deshacerse de una de las armas más poderosas del multiverso. El que casi llevó a Gore a cumplir su promesa de matar a todos los dioses. El arma que causó estragos en el multiverso fue responsable de la muerte de muchos celestiales ya no existía. Esto no puede ser. ¿Cómo es posible? No, ¿cómo? ¿Cómo hiciste esto? Knull estaba furioso y tenía cara de incredulidad cuando sucedió lo que sucedió. Esto realmente era algo que no debería haber sucedido, pero cuando una persona tenía la luz de su lado y una persona como Iwatch, que tenía un nivel de poder reducido, esto era completamente posible. Además, John tenía el poder de predecir el futuro, gracias a los cómics, por lo que sabía exactamente qué pasaría si Iwatch intentaba destruir el arma. No has evolucionado, Knull. Después de todos estos años, tus simbiontes evolucionaron, pero tu espada siguió siendo la misma. Dio origen a cosas que podrían evolucionar, pero siguió siendo la misma. Tu leal sirviente. La libertad te ha costado, Knull. Dijo John mientras su ataque de Ea finalmente aterrizó en el pecho de Knull. Eddie también rompió la Necrosword con sus manos en los cómics. Eso sí, Eddie es el verdadero dios de la luz. Venom estaba atrapado en la colmena en ese momento, capítulo 613. Versión de 1.000.000. Knull ni siquiera pudo responder ya que fue arrojado muy atrás. Su trono se derrumbó instantáneamente por la presión y los simbiontes que estaban detrás, escuchando cada una de sus órdenes, ni siquiera pudieron evitar que su maestro se detuviera cuando fue arrojado al espacio mismo. ¿Necesitas decirnos que puedes hacer eso? Clark le comentó a Iwatch. Realmente estaba sorprendido. Iwatch no respondió a eso y simplemente se fue volando para matar a Knull. John también lo siguió, y luego Clark también lo hizo. Knull se había detenido justo antes de tocar la superficie de la luna. El golpe de John fue en dirección a la luna, una gran coincidencia sin duda. John y otros volaron para encontrarse con Knull para infligirle más daño. Knull también regresaba a toda velocidad para encontrarse con el trío y luchar contra ellos tres con todos sus poderes posibles. Iwatch sacó su hacha para luchar contra Knull. Parecía diferente ahora. Al principio tenía una capa negra, pero ahora era completamente blanca. Parecía como si hubiera nacido de la luz misma. Incluso sus ojos ardían bajo una luz brillante. Realmente parecía como si fuera el heraldo de Enigma Force, aquí para poner a Darkness de rodillas. Ahora tanto Iwatch como John usaron sus armas para derribar a Knull. Knull, que vio venir el ataque, tuvo que usar ambos brazos para detener el ataque. Ahora sus brazos tenían músculos, gracias al poder cósmico de la zona negativa. Pero el poder del ataque de ambos fue demasiado y destruyó directamente los nuevos músculos, ya que ahora estaban cortados en ambos brazos. Y estaba tomando antimateria como resultado del poder cósmico, hubo una explosión. Esto hizo que Knull retrocediera junto con los otros dos. Pero eso no fue todo, luego de ser golpeado por Iwatch y John, llegó el momento de que Clark pusiera sus manos sobre el notorio villano que había sido un dolor de cabeza durante mucho tiempo. Clark fue directo hacia Knull y usó su derecha para asestar el golpe más fuerte que pudo al cuerpo del oponente. Y si eso no fuera suficiente, después de ser golpeado por Clark, también sufrió una visión de calor. Knull ya había sido arrastrado unos kilómetros por el primer impacto y esto fue solo la guinda del pastel. Clark volaba a hipervelocidad, a la misma velocidad que todos los demás mientras peleaban. Fue una suerte que fuera el espacio o de lo contrario la barrera del sonido rota crearía una onda de choque tan grande que fácilmente podría haber diezmado ciudades, olvídate de las personas. John le había dado 1000 años de poder solar. Sí, John está impulsando lentamente a Clark a la versión 100 millones de Superman en los cómics. En los cómics, Clark notó que estaba envejeciendo muy lentamente y pronto descubrió que sus amigos habían muerto mucho antes de que él pudiera cruzar los 40 años. Así que se fue volando, abandonó la Tierra y después de años de vagar por el universo, se instaló en el Sol del Sistema Solar. Permaneció allí durante 1.000.000 de años y, más tarde, cuando emergió, tenía los poderes de deformación de la realidad. Usó ese poder para devolverle la vida a su esposa muerta Lois e incluso creó Krypton nuevamente y vivió feliz. John quería crear la misma versión aquí, aunque a un ritmo un poco lento. Entonces, esta versión de Clark ya estaba cargada con jugos solares y era más poderosa que antes. Por esta razón John había permitido el crecimiento de poderes de Superman. John no quería detener el aluvión de ataques que acababa de comenzar. Tomó su espada y nuevamente atacó el cuerpo de Knull. Knull, que volaba hacia atrás y sin control alguno, fue nuevamente golpeado por la espada de John.
Iwatch voló a más velocidad cuando apareció justo detrás de Knull con su enorme hacha en la mano. Knull, que acababa de ser golpeado por John, pudo sentir que Iwatch había aparecido detrás de él, pero no pudo hacer nada para detener el ataque de Iwatch. Iwatch usó el hacha para golpear directamente su espalda. Pero el ataque fue lento pero constante. Iwatch tenía otro plan con este movimiento. Quería usar el hacha e insertarla rompiendo la columna de Knull. Dado que el hueso espinal era el más importante para cualquier tipo de humanoide, ya fuera un humano o una persona que parecía hecha de huesos. Y Iwatch quería que él sintiera el dolor. Nunca le gustó la guerra, pero cuando luchaba, se aseguraba de que el enemigo sufriera más. El hacha llegaba al cuerpo de Knull muy lentamente. Pero antes de que el ataque pudiera siquiera tocar el cuerpo de Knull, él desapareció. Capítulo 614. El fin está cerca. Los otros tres quedaron desconcertados por su repentina desaparición. Hasta ahora, Knull nunca había mostrado ningún talento en la teletransportación, ni los cómics mostraron ese poder suyo. Esto probablemente se debió al impulso que le dio la antimateria Power Cosmic. Knull desapareció durante un milisegundo, solo para aparecer a unos cientos de metros de su posición anterior. El nuevo poder te dio un gran impulso, Knull. Juan habló. Tú tienes tus trucos, yo tengo los míos. ¿Entonces crees que eres el único que puede teletransportarse? Dijo Iwatch y al momento siguiente apareció justo detrás y usó el mismo movimiento que se suponía que debía realizar antes, desapareció. John, al ver el movimiento de Iwatch, se transformó en un Cronosapien. Desde que Knull aprendió sobre la teletransportación, necesitaban congelarlo. ¿Y qué mejor que hacer que congelar el tiempo para él? Aunque estaba seguro de que Darkness lo ayudaría a devolver a la corriente temporal normal, esa derrota del ataque sorpresa era en lo que John confiaba. Alien Décimo desapareció y fue reemplazado por un nuevo alienígena. Este cambio ocurrió rápidamente y John detuvo el tiempo alrededor de Knull. John no necesitaba preocuparse por Iwatch, cuando se trataba de control del tiempo, probablemente era uno de los seres superiores. Quizás no pudiera detener el tiempo como lo hizo John, pero tenía poderes para controlar el tiempo futuro. Entonces este movimiento fue perfecto. Y Iwatch finalmente pudo golpear a Knull en la espalda, y esta vez fue más doloroso para Knull de lo que se suponía que debía ser. La pausa temporal resultó ser más dolorosa para Knull. Gritó de dolor cuando el tiempo finalmente volvió a la normalidad. La sangre fluyó de su espalda cuando el hacha estaba clavada en su espalda y no podía soltarla solo con su mano mientras Iwatch la sostenía en su espalda. Clark no quería ser solo para mostrar mientras viajaba a hipervelocidad nuevamente y lo golpeó justo en el pecho con todo su poder. El puñetazo fue tan fuerte que los demás se dieron cuenta inmediatamente de que Knull se había roto algunas costillas. Fue desafortunado que no hubiera ningún sonido en el espacio o a John le hubiera encantado el sonido de sus huesos rompiéndose. Y esta vez, no pudo esquivar ni amortiguar el impacto volando hacia atrás. Iwatch se aseguró de eso sujetándolo. Fue sorprendente que Knull, que había sido golpeado en la espalda y el pecho, estuviera sangrando. La herida en su espalda hizo que la sangre fluyera e incluso el golpe de Superman le hizo vomitar motas de sangre. John y otros pensaron que ni siquiera tenía vasos sanguíneos cuando lo conocieron por primera vez. John voló lentamente hacia Knull, quien ahora estaba sudando mucho y parecía golpeado. Antes tenía arrugas por todo el rostro, pero después de esta pequeña derrota, parecía que había más arrugas en el rostro e incluso en todo el cuerpo. John no sintió ninguna simpatía por él y le dio un puñetazo en la cara. Estaba de vuelta en la forma de Alien Décimo y usó tanto su poder celestial Sapiens como la fuerza del Fénix mientras sus nudillos parecían arder en fuego. Los nudillos parecían tirantes de fuego que los gánsteres rebeldes usan en las calles. Puede parecer gracioso para todos, pero era súper efectivo ya que infligiría más dolor al enemigo y John definitivamente quería que Knull sufriera. Él había estado detrás de todo el problema desde el principio y debido a sus acciones, todo un universo se perdió para siempre. Aunque el universo utópico nunca fue parte del multiverso, eso no significaba que sus vidas nunca importaran. John quería que sufriera antes de matarlo. El poder cósmico negativo no era tan poderoso como el poder cósmico real. Fue efectivo solo contra Silver Surfer y Galactus, pero para otros fue solo un pequeño incremento de poder. Knull pensó que con la ayuda de Power Cosmic le resultaría mucho más fácil ganar la batalla, pero había subestimado demasiado al enemigo. Esperaba una represalia por parte de Light, como siempre ha sido, pero no conocía todo el poder de John y su convocatoria. No tenía idea de ellos.
Jon había estado ocultando todo su poder desde el principio y ahora con Alien décimo y Superman elevado era una batalla perdida incluso antes de que comenzara. Por supuesto, Iwatch fue quien le infligió el mayor daño con su hacha. Jon no quería quitarles la luz brillante de su poder principal. Al final, la luz fue la principal némesis de la oscuridad. Jon, después de golpear y patear a Knull varias veces con el contenido de su corazón, miró profundamente a Knull a los ojos. Deberías haber dejado ese universo como debería haberlo hecho Knull. ¿Quieres controlar el multiverso? Claro. ¿Quieres llevarnos a la oscuridad? Aceptable. Pero nunca deberías haber borrado un universo solo para establecer tu autoridad. Estuvo bien con lo que les hiciste a los celestiales. Pero hay una línea que no debes cruzar. Jon rugió. Capítulo 615. El fin está cerca. 2. Jon estaba desahogando su ira mientras golpeaba a Knull con todas sus fuerzas. No tenía ninguna simpatía por ese tipo de persona. La situación de Knull empeoraba con cada golpe y cada compañero. Finalmente se detuvo cuando Iwatch sacó el hacha que estaba clavada en su espalda. Si la paliza no fue suficiente, entonces la sangre que se derramó después de que trajeron el hacha debería haber hecho el trabajo. Knull, que había estado gritando durante un minuto seguido, ahora estaba entumecido. Ni siquiera tenía energía suficiente para gritar y mucho menos luchar. Lo golpearon como a un perro. Iwatch, ya sabes qué hacer. Dijo Juan. Tenía un poco de curiosidad sobre lo que Knull quería decir con el muro antes y su obsesión con él, pero ahora no importaba. A él no le importaba. Si realmente quisiera saberlo, siempre podría contactar a los dioses mayores. Él todavía era joven y Phoenix Force pasa por muchos renacimientos, por lo que ella también tenía menos conocimiento sobre el multiverso como los otros dioses. Lo único que le importaba era la fuerza vital del multiverso. Nada más le importaba. Así que el conocimiento de Jon sobre este llamado muro fue nulo desde el principio y no tenía idea de la obsesión de Knull. Iwatch y Clark sabían qué hacer ahora. Ambos tomaron un hombro de Knull en cada una de sus manos y volaron a gran velocidad en una dirección particular. El sol del sistema solar era muy especial para el universo del 616 ya que era una de las mayores armas contra cualquier maldad. Durante siglos, muchos seres malignos murieron en la superficie del sol y se sabía que purgaba cualquier tipo de maldad y oscuridad. Esta vez también fue el mismo caso. Knull moriría bajo el calor del sol tal como debería haber muerto. No había vuelta atrás. Darkness tendría que buscar otro anfitrión. A Jon le encantaría destruir la oscuridad para siempre, pero si lo hiciera, habría un desequilibrio en el multiverso y Jon no podría permitirlo. Así que todo lo que pudo hacer fue matar a Knull y suprimir a Darkness hasta que elija otro anfitrión la próxima vez. Clark y Watch se lo llevaron y Jon los siguió. Knull había quedado inconsciente debido al dolor, pero Jon todavía estaba atento, preparando cualquier tipo de ataque furtivo que pudiera estar planeando bajo la apariencia de estar inconsciente. En un minuto llegaron a la superficie del sol. Como de costumbre, el sol ardía demasiado, pero para los tres esto fue un paseo por el parque, pero fue diferente para Knull. Seguramente estaba inconsciente, pero su cuerpo se retorcía con todo el calor a su alrededor. Seguramente era resistente al calor, no invencible. Todavía sentiría el dolor y el perjuicio que venían con la luz junto con el calor. Entonces su cuerpo reaccionó naturalmente a un lugar que tenía mucha luz y una temperatura demasiado alta. Jon avanzó y le dio una bofetada en la mejilla. No quería matar a Knull mientras dormía. Sería un insulto para él. Quería que Knull viera su propia muerte con sus propios ojos y le dejara sentir el dolor por lo que hizo en el otro universo. Después de recibir 2 bofetadas, Knull finalmente abrió los ojos. Todavía tenía una expresión hueca en su rostro, pero como había perdido demasiada sangre, se veía más aterrador pero también parecía como si se estuviera muriendo. Pensaste que Power Cosmic te salvaría. Era solo un pequeño poder de una dimensión cerrada. Tu cuerpo nunca podrá contener ese tipo de poder. Dijo Juan. Knull miró a Jon con una sensación de derrota en el rostro. Sabía que había sido derrotado. De todas las formas posibles y pronto perdería el trono. Después de un momento de silencio, Knull de repente se rió a carcajadas. Aunque estaba sufriendo, pudo soportar esa risa. Su risa contenía una sensación de burla. Los tres no estaban seguros de que se estaba burlando Knull, pero le dejaron decir sus palabras. Como cada villano al final de la línea quería decir algo para infundir más miedo a sus enemigos. Quería ver en qué depositaba Knull su confianza. ¿Crees que matarme terminará con todo? ¿Crees que has ganado?
Estás equivocado. Gravemente, equivocado. Incluso si me matas, habrá oscuridad en este mundo. Siempre habrá alguien que tomará mi posición y los traerá a todos. No importa que, esta guerra nunca terminará, es posible que hayas ganado la batalla, pero no la guerra. Knull dijo mientras apretaba la cara. Había perdido algunos de sus dientes afilados, por lo que incluso sus palabras parecían un poco divertidas. Hablas demasiado por alguien que está muriendo. Todos sabemos que la oscuridad prevalecerá hasta el fin de los tiempos. No hay razón para asustarnos y siempre estamos listos para enfrentarla. Ahora vete en paz. Iwatch respondió mientras sacaba su propia espada. Lea más de 200 capítulos más en mi p@patreon.com/teligteghost. Capítulo 616. El fin está cerca. 3. Iwatch quería usar su propia espada para acabar con Knull de una vez por todas. El hacha era bastante fuerte con seguridad, pero no quería contaminar el arma de otro hombre para matar a un enemigo suyo. Aunque en la naturaleza, Knull no tuvo nada que ver con Iwatch, pero fue elegido campeón de la luz. Entonces tenía la obligación de derribar al enemigo. Además, le gustaba el mundo aquí. Podía sentir que tenía el control bajo Jon, pero tenía sus propios pensamientos. Se le dio libertad total, incluso podría formar su propio ejército aquí si quisiera. Sirviéndole. Así que, en general, esto fue bueno y soleado para él. Como tanto Light Force como Jon querían que esta mierda terminara, tenía que tomárselo en serio. Su libertad estaba en juego. Iwatch sacó su espada larga de una sola hoja y la insertó justo en su pecho. No hubo preguntas ni grandes discursos para él. Era un hombre de pocas palabras. Knull, que antes estaba luchando por salir de las manos de Clark, de repente vio una enorme espada emergiendo a través de su pecho. Sus ojos se agrandaron al ver esto. No podía creerlo. Había intentado asustarlos usando la sombra de Darkness y su historia, pero parecía que no les importaba. Su muerte quedó escrita en las estrellas. Y no pudo hacer nada al respecto. Te lo dije, Knull, que nos asustes con la oscuridad no nos hará nada porque ya hemos aceptado la presencia de la oscuridad en el mundo. No puede haber luz sin oscuridad ni oscuridad sin luz. Ahora simplemente muere y vete en paz y que puedas completar tu obsesión con el muro. Dijo Juan. No, 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 ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Qué has hecho? Knull habló con total miedo. Sentía como si hubiera visto una especie de demonio y le dio un miedo inmenso. La muerte asusta a todos. No es así. Dijo Clark al ver la severa reacción de Knull. Seguramente era extraño, pero a no le importaba en este momento. No, estás matando a Darkness. ¿Qué has hecho? ¿Por qué está muriendo Darkness? ¿Qué? Los tres quedaron desconcertados. Nunca esperaron esas palabras de Knull. Knull estaba muriendo bastante rápido y ya podían verlo. Los simbiontes oscuros que estaban adheridos a él se estaban desprendiendo de su cuerpo. Pero Jon y Iwatch podían sentir que Knull también estaba perdiendo poder. Un poder que parecía antiguo y único. Pero Knull no solo estaba perdiendo ese poder antiguo, sino que era como si el poder antiguo mismo estuviera muriendo. Iwatch y Jon tenían una cara grave. Calcularon mal. No esperaban que sucedieran tales cosas. No, no, todos ustedes morirán por lo que han hecho. Han lastimado a la oscuridad. Esto creará un desequilibrio en el multiverso. Ja 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 ja, todos se lo merecen. ¿No? ¿Quieres deshacerte de mí? ¿No querías guardar los secretos del muro para ti? Ahora irás a la tumba con ese secreto. Ja 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 ja, Knull gritó por última vez antes de morir. Su cuerpo simplemente se convirtió en cenizas y con eso el antiguo poder también desapareció. La oscuridad fue borrada del multiverso para siempre. Para no volver nunca más. Pero esto no hizo sonreír a los tres. Jon conocía especialmente la gravedad de la situación. Existía un equilibrio crucial que todos siempre habían mantenido. El multiverso siempre ha estado en equilibrio. Ahora de la nada se rompió. Y ahora, como fichas de dominó, creará una tormenta y ahora será muy difícil predecir lo que sucederá. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué Darkness murió de la nada? Jon preguntó en tono muy serio a Iwatch. Por primera vez, tenía el control total de su invocación. Normalmente lo aborrecía, pero esta vez no le importó. Su último ataque resultó fatal para él. El rostro de Iwatch cambió de ser casual a uno que parecía estar desprovisto de todos los colores. A Jon no le importaba si tenía la fuerza de la luz. No le importaba incluso si Light Force le contaría a otro sobre su poder de control. Todo lo que Jon necesitaba ahora eran respuestas. No lo sé.
Solo usé mi espada para matarlo. Y de la nada Darkness murió. Dijo Iwatch en tono neutral. Parecía un robot, programado para responderle a John. System, ¿está diciendo la verdad? Entonces, ¿cómo acaba de morir Darkness? John murmuró. Estaba confundido por lo que acababa de pasar. Fue en ese momento que Clark respondió. Creo que sé por qué Darkness acaba de morir. Capítulo 617. Un futuro que nadie conoce. John se volvió hacia Clark. No esperaba que, entre todas las personas, Clark pudiera tener la respuesta de lo que acababa de suceder. La muerte de Darkness será problemática para él ya que tendría que responder ante el tribunal viviente y los demás jueces. Siempre se le advirtió que no metiera las manos en la vida cotidiana de las personas y su lucha. Pero él nunca prestó atención. Pero ahora esto era algo que se le había escapado de las manos. Y no tenía idea de cómo manejaría el futuro, y el tribunal viviente era la menor de sus preocupaciones. Había visto cómo el desequilibrio destruye todo en los cómics. Y si el futuro estuviera remotamente relacionado con todo el problema del desequilibrio, entonces él sería el pecador de todo el multiverso. ¿Recuerdas por qué Shinigami y Quincies pelearon en primer lugar? ¿Toda la guerra que debería haber ocurrido antes y nunca se mostró? Sí. Juan respondió. Iwatch era el hijo del rey de las almas y este fue el motivo principal de la guerra. Pero los Shinigami no conocían ese secreto. Solo los niveles más altos lo sabían. La información general proporcionada para la guerra fue que los Kinki destruyeron las almas, y esto creó un enorme desequilibrio. Y esto era cierto. El poder de Quincies destruyó las almas y esto creó un gran problema para los Shinigami. ¿Quieres decir que el poder de Iwatch borró el alma de Darkness ya que es un Kinki? Exactamente. Dijo Clark. John estaba congelado en su lugar cuando se dio cuenta. Iwatch siempre se había presentado a los demás como un Kinki. Por esta razón Clark sabía de él. Como otros, había visto todos los animes y películas de la obra de John y tenía una idea general de la historia. Iwatch había hecho accidentalmente algo sobre lo que no tenía control. Y por esta pequeña infracción, crearía una complicación que John tal vez no tuviera idea de cómo manejar. Mierda. John maldijo en voz alta. Soltó el control sobre Iwatch porque era inútil. No fue exactamente su culpa por lo que había sucedido. Solo quería matar a Knull, quien habría sabido que este pequeño cambio lo cambiaría todo. John, como Alien décimo, ya podía sentir el desequilibrio que se estaba gestando lentamente en el multiverso. Phoenix salió de su cuerpo y se sentó sobre su hombro. Sus ojos ardientes brillaron cuando miró a Iwatch. Ella sabía lo que acababa de pasar y no pintaba bien para el futuro de su multiverso. Siempre se les advirtió que no hicieran todo lo posible para detener los problemas. Ahora miren lo que acaba de suceder. Ahora todos estamos en un gran lío. Dijo Phoenix. Knull tenía a la oscuridad con él. Era un dios. Había matado a celestiales. ¿Querías que me sentara y observara mientras él destruye el 616? Pregúntate, ¿este problema realmente necesitaba ayuda? Tenían luz. No había niños pequeños que acababan de aprender a ser un héroe. Eddie habría sido el dios de la luz sin ningún problema. Solo necesitaba sufrir un poco. Ahora mira lo que pasó. Confundiste todo el futuro y ahora estamos en un camino sin retorno. Pero tenía el poder cósmico de la zona negativa con él. Eddie, con su poca imaginación de ser Venom, podría no haber podido derrotar a Knull. John respondió. Oh, por favor. Ya sabías lo poderoso que era el dios de la luz cuando destruyó a All Black. Seguro que habría sido una batalla difícil, pero estoy seguro de que habrían podido derrotar a Knull. Ahora el pequeño cambio del uso de Iwatch. De la fuerza de la luz lo ha cambiado todo. John suspiró cuando escuchó esto. Quizás Iwatch no debería haber sido convocado en primer lugar y toda esta debacle podría no haber ocurrido. Ahora esto ha hecho girar una rueda y él no tenía un arma para romper la rueda. Todo lo que podía hacer era seguir la corriente. Necesitamos regresar e informar a otros de lo que acaba de suceder. Lo que pasó ya pasó y no se puede cambiar. Esto implica la muerte de un ser antiguo. No podremos cambiarlo ya que fue un evento Nexus. Idva no podrá controlarlo. Loki, ¿todavía estás en el trono? Gritó Juan. Como era de esperar, Loki apareció de la nada. Idva fue responsable de todos los eventos y seres Nexus. Y este fue un gran evento Nexus. El punto de no retorno, como la muerte de Christine en sí. Has cometido un gran crimen, John. Este crimen, de acuerdo con las leyes de Idva, te eliminaría instantáneamente, sin preguntas ni juicio. Dijo Loki con una sonrisa.
No fui yo quien hizo esto. Fue él. ¿Por qué me ponen en una situación difícil? John preguntó con un tono agudo. Capítulo 618. Un papá sobreprotector. Bueno, estabas en el grupo cuando esto sucedió. En teoría, habrías sido arrestado. Es una suerte que ahora sea el jefe del GA. Dijo Loki con su icónica sonrisa. ¿Cuánto tiempo llevas escondido? Clark no pudo evitar preguntar. Acabo de llegar. Cuando la espada de este tipo grande atravesó su pecho, envió ondas a través de todas las líneas de tiempo. Dijo Loki, pero ahora en un tono más grave. Había estado haciendo esto durante bastante tiempo y había visto una buena cantidad de eventos y seres Nexus. Va incluso pudo detener muchos problemas incluso antes de que comenzaran. Pero esta vez fue especial. El problema surgió de la nada y por la forma en que la línea de tiempo mostraba ramas significaba que el efecto sería enorme y cambiaría el multiverso para siempre. Todo lo que tenían que ver era si el multiverso iba para bien o para mal. Loki, sé que quieres dejar Pa, pero en este momento, no puedo dejar que te vayas. Dijo Juan. Lo sé. No tienes que restregármelo. Después de arreglar todo esta vez, saldré. John y Clark no dijeron nada en contra y su silencio significaba que esta era la última asignación para Loki en Pa y después de esto sería genuinamente libre y podría vivir su vida como quisiera. Muy bien, regresemos. Tendré que terminar una última cosa antes de que Light pueda ser libre. Iwatch mencionó. Iwatch asintió con la cabeza. John miró por última vez el lugar donde Knull se había convertido en cenizas. Debido al calor del sol, incluso las cenizas se habían llevado, no había ni siquiera un indicio del ser que una vez aterrorizó a los celestiales y al universo. Nada era eterno. John recordó esto una vez más. John desapareció con Iwatch, Clark y Loki y aparecieron nuevamente en la sede de los Vengadores. Ya podían ver que el cielo se estaba despejando. Los simbiontes que fueron golpeados en la tierra y los edificios desaparecieron lentamente hacia el cielo, regresando al lugar de donde vinieron. La guerra había terminado. Después de unos minutos de espera, casi todos habían regresado. Eddie también había regresado y John había ordenado a Robin que llevara a Dylan al cuartel general. Para deshacerse de Knull y toda su influencia, necesitan deshacerse del último remanente suyo del cuerpo de Dylan. Cuando nació Dylan, los simbiontes del escalón superior le dieron el poder de separar a los anfitriones de los simbiontes. Este fue el agujero en la carta para los simbiontes cuando Knull escapa de la prisión. Fue una pena que esto nunca llegara de buen término y, de hecho, casi resultó fatal para los simbiontes, ya que Knull había escondido una parte de sí mismo en el cuerpo de Dylan. Iwatch y John sabían de esto. Iwatch sabía de esto porque Enigma Force se lo había informado y John lo sabía gracias a los cómics. Ahora bien, este era el último trabajo que Iwatch necesitaba hacer antes de que Light se fuera y vagara por el multiverso. ¿Entonces Knull está muerto?, preguntó Eddie. Todos tenían una sonrisa en sus caras. La salida de los simbiontes ya denotaba que habían ganado. Aunque muchos se sorprendieron de que Loki hubiera aparecido en todo esto con el equipo, ninguno se quejó. Ni siquiera los 616 Avengers, donde Loki era un villano importante y había causado dolor a casi todos aquí durante las Realm Wars e incluso tenía una venganza personal contra Strange, que había perdido a su perro debido a las maquinaciones de Loki. Los 616 Avengers pudieron ver que este Loki no era su versión de Loki, por lo que nadie se fijó en esto. Knull está muerto pero hay un problema. Dijo Clark. ¿Problema? ¿Se escapó o algo así? No. Es complicado, hablaremos de esto después de que nos deshagamos de la última influencia de Knull del cuerpo de Dylan. ¿Qué? Mi hijo. ¿Knull le hizo algo a Dylan? Eddie se asustó y preguntó con ansiedad. Sí, lo hizo. Pero no te preocupes, Iwatch nos ayudará a deshacernos de esto en un segundo. Dylan está en camino hacia aquí. ¿Le informaste a Dylan de esto? No. Pero tenía un equipo de seguridad a su alrededor con Robin y mis hijos. Dijo Juan. Mientras hablaban, Dylan y otros ya habían llegado. Dylan se parecía a cualquier otro adolescente americano. Pero hubo un pequeño cambio en sus ojos. Sus ojos tenían una línea espiral negra y roja muy vaga. Era muy vago y transparente, pero cualquiera con buen ojo podría notarlo. Dylan. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Estoy bien, papá. No necesitas ser tan protector conmigo. Puedo manejarme solo. Dijo Dylan con un poco de molestia. Su padre sobreprotector había sido un dolor de cabeza para él desde hacía mucho tiempo. Capítulo 619.
Evento Nexus. Dylan parecía visiblemente molesto por el hecho de no poder asistir a la guerra. Sabía que tenía poderes y poderes que serían un gran impulso en la guerra, pero todavía se le negaba siquiera acercarse al campo de batalla. Esto lo molestó mucho, pero también entendió que después de perder a su madre, Eddie se había vuelto demasiado protector con la única familia que le quedaba en el mundo. No quería que le pasara nada a su hijo. Es bueno que estés bien. ¿Cómo eliminarás el último remanente de Knull? Preguntó Eddie. No te gustará cómo lo haré, pero esta es la única manera. Dijo Iwatch. Un poquito, pero será un éxito y usted recuperará a su hijo con plena salud. ¿Puedo confiar en ti en esto? Puedes confiar en la fuerza de la luz dentro de mí. Puede que no tenga ningún pilar de confianza en este lugar, pero al menos se puede confiar en el Dios que está dentro de mí. Iwatch dijo como ya sabía que nadie confiaba en él. Esto fue lo único que hizo que la gente de aquí confiara en él. Eddie asintió con la cabeza y después de un minuto de contemplación finalmente le hizo un gesto de asentimiento. Iwatch se inclinó a la altura de Dylan y sin previo aviso disparó su mano al pecho de Dylan. Nadie esperaba ese movimiento, pero lo que los sorprendió después fue que su mano recorrió su cuerpo y en un segundo salió su mano, con una cosa negra viscosa y pegajosa. Nadie fue capaz de reaccionar cuando esto sucedió. Dylan dejó escapar una tos cuando Iwatch lo golpeó, pero después de sacar el resto de Knull, cayó de rodillas mientras tosía un poco. Knull avanzó y lo ayudó a levantarse. Cuando Iwatch hizo ese movimiento, pensó que iba a matar a su hijo, pero parecía que no era el caso. La cosa negra que estaba en la mano de Iwatch diezmó mientras la aplastaba con su palma. Con esto la leyenda de Knull había llegado a su fin. Una entidad que existió durante mucho tiempo finalmente desapareció. Nunca nacer de nuevo y causar estragos en el multiverso. Había una sensación de alegría y todos tenían una sonrisa en sus rostros. Finalmente habían vencido a un enemigo del que no tenían idea. Pudieron enfrentar a este ser unidos y derrotar a sus secuaces. Nunca antes se habían enfrentado a un enemigo así. Un ser que tenía millones de secuaces bajo su mando y si la ayuda no hubiera llegado antes, tal vez habrían perdido mucho personal en la guerra. Afortunadamente no ocurrió nada de eso. Incluso Deadpool, conocido por enfrentar situaciones cercanas a la muerte en todo momento, ni siquiera recibió un rasguño en todo esto. Hermano, ¿por qué estás aquí? Thor le preguntó a Loki cuando vio a su hermano regresar de Va. Se había visto varias veces después de ir a Va, pero fue solo para una pequeña charla con él y su madre. Pero nunca en ninguna guerra. Esto era nuevo para él. Estoy aquí porque su amigo ha cometido un delito y según las leyes de Va debería haberlo arrestado a él y a los otros dos. ¿Qué quieres decir? Hubo un gran murmullo en todo el salón ya que no entendían las palabras de Loki, pero algunos de ellos sí conocían la existencia de Va, pero todavía estaban confundidos por qué Loki sacó a relucir el asunto de Va. Cometimos un error. Fue un accidente. Pero lo que hemos hecho podría cambiar el multiverso para siempre. Fue Clark quien abrió la boca. Podía ver la confusión en los ojos de todos, por lo que debían salir limpios. ¿Qué hiciste? 616, preguntó Tony. Accidentalmente matamos a Darkness junto con Knull. ¿Eh? ¿Oscuridad? ¿Te refieres al ser abstracto que nos dio el poder de la luz? ¿Y qué? Está muerto. Deberíamos regocijarnos más. Hay un dolor de cabeza menos para todos nosotros. No habrá otro Knull. Holly dijo, hermano de Susan, la chica invisible. No. Esto no es simple. Matar a un ser abstracto tiene consecuencias hasta donde yo sé. Dijo Red. Sí. Pasamos por un evento Nexus, un evento del cual no podemos regresar. Al igual que la luz, el multiverso debe tener oscuridad. Mantiene el equilibrio del multiverso. Iwatch usó su propia espada para matar a Knull. Lo que hicimos lo que no esperaba era que el poder de Iwatch borrara el alma de la oscuridad. La oscuridad en sí misma es débil, al igual que la luz. Ahora, por ese pequeño error, podríamos tener que sufrir. Fue Juan quien respondió a esto. Capítulo 620. La fiesta posterior. Y entonces. Matamos a un dios. ¿Cuál es el problema? ¿No es que no hayamos matado a celestiales antes? 616, dijo Tony ya que no creía que fuera gran cosa. Knull había matado a celestiales antes y eso nunca importó. Entonces, ¿por qué tendría importancia matar a una entidad abstracta? Los celestiales mueren con el paso del tiempo y nuevos celestiales emergen en lugar de ellos. Los 3 celestiales muertos que ves se enfrentaron a la muerte hace millones de años. Ya habían sido reemplazados.
Los celestiales son como un ejército de dioses. Pero la oscuridad es diferente. Es un ser único, que existió mucho antes de que existiera el multiverso. Este tipo de existencias son importantes para el multiverso. Dijo Loki. ¿Y ahora qué? ¿A Darkness la mataron? ¿Ahora Iwatch y otros enfrentarán el juicio? No lo sé. Podrían ser llamados por el Tribunal Viviente y por Arisem. Adva no intervendrá en esto ya que yo soy el actual jefe del mismo. Entonces los dioses superiores. Lo que sea. No nos importa, si quieren quitárnoslos, tendrán que pasar a través de nosotros. No es culpa nuestra que Darkness muriera. ¿Quién le dijo que fuera tan débil? 616, dijo Steve mientras expresaba su apoyo al trío. Los Vengadores de John y los X-Men de ambos universos no esperaban tales palabras de 616, Steve. Sabían cómo había ido todo con los Vengadores de John y el 616. Así que esto fue de la nada cuando 616, Steve extendió su apoyo a John y otros. No es que le importara a John ni a los Vengadores, pero el apoyo fue conmovedor. ¿Realmente nos apoyarás después de todo lo que hemos hecho? Preguntó Juan. La última vez que viniste nos enseñaste una lección de unidad. No estábamos unidos en ese momento, así que no teníamos control. Pero esta vez, no cometeremos el mismo error. Los secretos casi nos condenaron durante la invasión secreta y la desconfianza casi nos separó. No queremos que la historia se repita. La última vez solo teníamos a los mutantes y a los inhumanos que habían salvado al mundo cuando los Vengadores no funcionaban. Fue más un daño personal que para la gente del mundo. Todos necesitábamos ese tiempo libre para comprender lo que realmente nos faltaba. Aunque Dawn causó mucho daño, obtuvo el fin que merecía, así que no hay quejas. Todo lo que podemos hacer ahora es mirar hacia adelante y estar juntos. Y esto es donde haremos las paces. No volveremos a caer, y aunque caigamos, será por los enemigos, no por nuestros propios errores. Este fue un gran discurso de 616, Steve. Ninguno de ellos esperaba haber pensado tanto antes de que llegara Knull. John tenía su propio egoísmo al manejar a Knull porque quería el trono de Ive. Pero todo lo que dijo 616, Steve también lo conmovió. Les estaba agradecido, al menos no lo abandonaron. Lamento lo que hice en el problema que causó Wanda. Estuvo fuera de lugar. John finalmente admitió que lo que había hecho estaba un poco fuera de lugar. Era la primera vez que admitía su error. No. Lamentamos haberte obligado a tomar medidas tan drásticas para cambiar. La situación no debería haberse llegado a esta situación. Habíamos perdido el rumbo esa vez. Pero hemos vuelto. Podríamos volver a cometer errores, así que es bueno que lo hayamos hecho. Personas que nos ayuden a encaminarnos si nos desviamos de nuestra misión principal. La señora Marvel se adelantó y dijo. Está bien, ya son cosas bastante serias, pase lo que pase lo afrontaremos juntos. Ahora mismo tenemos que celebrar, no de la manera melancólica de lo que ha sucedido. Estáis todos invitados a la gran fiesta de esta noche. Vístete con tu mejor vestido y Steve, será mejor que te pongas cosas modernas. 616, declaró Tommy de la nada. ¿Qué pasa con las personas que estaban bajo el control de Ive? Shield se encargará de ello. Skie se acercó. Ya le habían informado que sería la próxima directora de Shield por lo que ya había comenzado con sus preparativos. El primero es traer de nuevo a la gente al orden mundial. Y, por supuesto, manejar Nueva York. Toda la estructura de Nueva York había cambiado debido a la aparición de los Transformers, por lo que también necesitaba un manejo delicado. Era una gran responsabilidad, pero ella lo esperaba con ansias. La habían preparado durante mucho tiempo para este papel y ahora había llegado el momento de obtener resultados. Los recursos humanos de Stark Industries se extenderán en este sentido y se asegurarán de que los Transformers sean tratados bien. No quiero ningún tipo de experimentación con ellos. Todos los Transformers serán registrados. 616, dijo Stark, a lo que Quake asintió. Tenía que estar atento a esto y esto requerirá una larga batalla legal. Pero este poder de los Transformers les fue otorgado por Tony de Jones Avengers. Y 616, Tony no quería que su contraparte fuera a por él más tarde. Capítulo 621. Rey de Negro. Como los otros Vengadores y los X-Men no tenían ningún otro lugar a donde ir, se quedaron en la torre y se recuperaron. No es como John, que tenía una fuente casi ilimitada de poder y resistencia. Los que estaban bien se encargaron de los asuntos de la ciudad mientras la gente regresaba a sus hogares. La ciudad quedó medio destruida.
Pero no hubo víctimas. El mundo se enfrentaba a una perdición en la que la gente estaba controlada. No hubo víctimas per se debido a los simbiontes porque hubo personas que se suicidaron y personas que murieron debido a un ataque cardíaco. Hubo muy pocos casos como este pero todavía estaban ahí. Los 616, Avengers y los demás necesitaban ir y ayudar en todo lo que pudieran. John, por otro lado, estaba hablando con Eddie. Venom, debe haber un gobernante de IBE. ¿Quieres que te coloquen en el trono? Hay ventajas y desventajas si haces eso. Primero, si Venom se sienta en el trono, tendrás el control de todos los simbiontes en el multiverso y podrás tener el poder de observar diferentes planetas, situaciones y lugares donde se encuentran los simbiontes. Puedes cometer espionaje, asesinato, robo o cualquier tipo de cosas que desees con solo sentarte en casa y dirigir uno de los millones de simbiontes que se encuentran en el universo. John le dijo a Eddie. Dylan y Eddie se sorprendieron de que proezas tan grandes pudieran ser posibles simplemente sentándose en el trono. Eddie no estaba muy animado al respecto, pero Dylan parecía muy entusiasmado. Quería que Venom se sentara en el trono. Desde el momento en que Eddie supo que Dylan era su hijo, Venom lo había estado protegiendo y ayudando en todo lo posible. Entonces realmente quería que Venom se sentara en el trono. El problema es que si Venom se sienta en el trono, envejecerás más rápido y de la misma manera morirás más rápido. Es consistente para cualquier ser que se siente en el trono. El cuerpo del anfitrión necesita ser de una genética superior para poder soportarlo. El cómputo de millones de simbiontes mientras estaba sentado en el trono. Knull era un ser especial y por esa razón era el Rey de Negro. Lo mismo ocurrirá con el sucesor. Morirás en un mes si te conviertes en rey. John finalmente dejó caer la bomba. Esto era cierto, Eddie envejeció 2 días después de convertirse en el Rey de Negro. Todos los estragos que habían causado los simbiontes, para poder reparar el daño, Eddie casi muere por vejez al manejar la carga de sentarse en el trono. Eddie y Dylan parecían horrorizados por esto ahora. Eddie sabía que había un problema al manejar este poder divino, pero no esperaba que fuera tan aterrador. ¿Veneno, es eso cierto? Preguntó Eddie. Venom flotó desde atrás y asintió con la cabeza. Él ya sabía lo que pasaría si se sentaba en el trono y por eso nunca le pidió a Eddie que ocupara ese puesto. Preferiría no asumir un papel tan fantástico y morir unos días después. Encontrar a alguien más. Eddie negó sin pensarlo. Finalmente consiguió liberarse de todos los problemas y no quería tener otro tipo de responsabilidad sobre sus hombros. No quería morir prematuramente y dejar huérfano a Dylan. Ya había perdido a su madre, no quería que su hijo perdiera también a su padre. John asintió con la cabeza. Ya podía sentir desde antes que Eddie nunca tomaría el manto del trono. No quería ese tipo de responsabilidad sobre sus hombros. Entonces, ¿quién se sentará en el trono? Dylan también se mostró a favor de que su padre no se sentara en el trono. A él tampoco le gustó la desventaja que conlleva. Veré qué puedo hacer. Tal vez tome uno de los antisimbiontes y me convierta en rey. La colmena siempre necesita un rey, así que debe haber uno. Dijo John mientras finalmente establecía sus planes. Aunque usó la palabra tal vez, sabía que era lo que haría para apoderarse de Ibe. Después de hablar un poco con el dúo padre-hijo, partió en busca de un antisimbionte adecuado que todavía deambulaba por la Tierra. Después de la muerte de Knull, los simbiontes cargados negativamente mataron a sus anfitriones y quedaron libres del control. La mayoría de ellos han regresado a Ibe. Pero todavía quedaban algunos que pronto comenzarían su viaje. John encontraría uno de esos simbiontes y se vincularía con él. Este simbionte tipo anti-Venom sería perfecto para él. Estos simbiontes no temían al calor ni al sonido, por lo que el poder de Phoenix no tendría ningún efecto sobre ellos y podría ser el rey sin obstáculos. Todo lo que necesitaba hacer era convencer a los simbiontes superiores que estaban en los niveles más altos. Capítulo 622. Rey de Negro, 2. Después de un minuto de buscar con su omnipotencia, John apareció sobre el Océano Pacífico. En particular, sobre una ballena que salió al agua para respirar. La ballena se veía totalmente diferente a la ballena normal. Su color era blanco puro con pequeñas vetas negras en su superficie. Desde el principio era evidente que se trataba de un simbionte cargado negativamente. Y John necesitaba vincularse con él para tener acceso a la colmena. Voló hacia abajo lentamente y pisó el cuerpo de la ballena mientras ésta se sumergía nuevamente en el agua. Pero como la ballena sintió que alguien le pisaba el cuerpo se detuvo. Creo que puedes oírme. John usó sus poderes telepáticos para hablar con el simbionte viviente. Puedo oírte.
¿Qué quieres? ¿Matarme? ¿Matarte? ¿Por qué? ¿Me veo tan tonto? Estoy aquí para vincularme contigo. No soy Knull y someteré a los simbiontes a una regla dracónica. Solo quiero vincularme contigo para poder hablar con la colmena. Hubo un silencio total por parte del simbionte y John esperó su respuesta. Esperó y finalmente después de medio minuto, dijo el simbionte. Puedes vincularte conmigo. La colmena también quiere hablar contigo. Dijo el simbionte. La ballena de color blanco de repente estaba perdiendo su color único y en un momento un simbionte viviente de color blanco salió del cuerpo de la ballena. Y lentamente se arrastró hasta los pies de John. Toda la transición no tomó más de 1 minuto ya que John estaba cubierto por un simbionte de color blanco. Parecía otra versión de Anti-Venom, pero el logo en su pecho era el de un pájaro en llamas en lugar de los logos normales. El pájaro en llamas estaba frente a una puerta enorme. La puerta que significaba la puerta de Babilonia y en la puerta tenía el logo de Omnitrix y también un pequeño casco en la parte superior. Todos estos fueron diferentes tipos de poder que ejerció Juan. Y el simbionte pudo hacer ese logo en su pecho después de que John permitió que el simbionte repasara parte de sus recuerdos. El simbionte tuvo acceso a todos sus recuerdos excepto al hecho sobre el sistema. Este era él mostrando buena voluntad hacia la colmena. Aunque muchos de sus recuerdos más profundos estarán abiertos a la colmena, quería apostar a que la colmena le permitiría ser el rey. El futuro ha cambiado mucho y necesitaba un seguro extra. Y Ive le permitiría tener eso. La colmena podría brindar seguridad a sus familiares y amigos cercanos. Para aquellos que no tenían un poder extraordinario. Sí, Aukeye, te estoy mirando. Después de la oscuridad inicial, John se encontró en el ojo de un abismo negro. John se sintió como si estuviera en una casa de subastas de novelas chinas ya que pudo ver que estaba en la base de una torre circular que no tenía techo. La torre tenía 200 pisos y en cada piso había miles de simbiontes retorciéndose y moviéndose en direcciones aleatorias. John podía entender fácilmente que estaba en el centro de la colmena. Estaba mirando en todas direcciones para ver cómo funcionaba una colmena. Parecía una especie de colonia de hormigas, la única diferencia era que solo había un tipo de hormigas en esto y no había una reina que las dirigiera. Mientras miraba a su alrededor, 12 simbiontes de dragones de gran tamaño se le acercaron desde las direcciones. Los dragones eran enormes y todos eran de color negro. Los simbiontes lo miraban, mientras John les dirigía una mirada escrutadora. Hemos estado esperando que vinieras, oh Salvador. ¿Salvador? ¿Qué significa eso? Salvaste a nuestra raza de la condenación eterna y fuiste sometido al mal por el gobernante anterior. Gracias por liberar a los de nuestra especie. Todos los dragones que estaban parados en posición circular alrededor de John inclinaron sus cabezas. John se sintió avergonzado al ver tanta gratitud por parte de los simbiontes. Todo lo que hizo fue echar una mano y ver si habría algún beneficio. ¿Sabes por qué estoy aquí? Preguntó Juan. Sí, ser el nuevo rey de negro. Respondió un dragón. Sí. Un rey siempre debe sentarse en el trono. Estoy siendo narcisista y egoísta aquí al pedir el puesto. Has visto casi todos mis recuerdos y sabes lo que quiero. Lo único que quiero es paz en el mundo y el orden adecuado. El orden total nunca se puede lograr porque eso alteraría el equilibrio. Pero todo lo que pido es ayuda para mantener el orden el mayor tiempo posible, hasta que llegue el caos y lo destruya todo. Un dragón sacudió la cabeza y dijo. No tienes que dar una explicación. Ya habíamos decidido convertirte en el nuevo Rey de Negro. Capítulo 623. Rey de Negro, 3, John pareció asombrado por un segundo. Pensó que tendría que convencer a los simbiontes para que lo convirtieran en rey. Más aún porque su poder siempre había trabajado en contra de su especie. Incluso ahora, cuando los dragones se acercaron para hablar con él, no se acercaron demasiado a Honji. Fue solo por el traje antisimbionte que todavía lo aceptaron aquí. Pero claro, Eddie fue elegido rey sin pensarlo mucho. Desde que se convirtió en el salvador del universo, se le asignó ese puesto, no porque tuviera el simbionte de Venom desde el principio. De hecho, cuando luchó contra Knull, Eddie no tenía el simbionte de Venom. Cuando Light Force le preguntó a Eddie qué forma preferiría para la pelea, eligió la forma de Venom. La forma de Venom durante la pelea no tuvo nada que ver con el simbionte de Venom, que en ese momento estaba atrapado en el Códex. Entonces Juan, en este caso, era más aceptable para el puesto de rey. Luchó contra Knull sin la ayuda de la Fuerza de la Luz e incluso tuvo buenas relaciones con el anfitrión de la Fuerza de la Luz.
Los poderes de Iwatch gravitaban hacia Knull y su actitud era cuestionable incluso para los simbiontes. Tenía la actitud de una persona acostumbrada a sentarse en una misma posición durante mucho tiempo. John, por otro lado, era más humilde y, además, era el anfitrión de uno de los dioses primarios. Ahora que el problema del calor estaba fuera de la ecuación, fácilmente podría ser el próximo rey de negro. Por todas estas razones, cuando John preguntó si podía ser rey, los simbiontes estuvieron felices de ofrecerle ese puesto. Como todos los simbiontes admitieron que John sería su nuevo rey. El simbionte que estaba unido a John pasó por un cambio. El prominente color blanco de su piel cambió y el color negro tomó el relevo. Después de una larga lucha entre blancos y negros, sobre el cuerpo de John, nació una nueva forma de simbionte. Uno con un traje de color blanco para John con rayas de líneas negras sobre él e incluso una nueva forma de los logotipos que representan el poder de John y, al igual que Iwatch, John ahora tenía una capa negra. Una capa viviente que ondeaba ante el viento inexistente. Imagínense la capa del Doctor Strange cuando soñaba caminando sobre el zombie Strange. Se veía genial en esa ciudad. Pero solo duró un segundo antes de que John tomara el simbionte dentro de su cuerpo y todo el traje y la capa desaparecieran. Todo esto había sucedido dentro del códice, por lo que John todavía estaba en el Océano Pacífico. John abrió los ojos después de la ceremonia y finalmente tomó su posición como el Rey de Negro. Podía sentir que le habían quitado su fuerza vital para controlar todos los simbiontes y traer todos los simbiontes que se habían extendido en el universo de regreso a Clintar. Bueno, no todos ellos. Algunos de ellos vagarían por el universo y harían el bien a la gente. No todos los simbiontes eran inteligentes y era necesario cuidar de ellos cuando nacían. Entonces Juan como rey tuvo que revisar eso. Cumpliría su tarea de ser el rey lentamente cuando haya tiempo y pondría orden en el caos que Knull había extendido durante su viaje a la Tierra a través de innumerables galaxias y planetas. John tenía una sonrisa en su rostro. El resultado final fue el que había estado esperando durante mucho tiempo. Había estado trabajando incansablemente para esto y ahora el puesto de rey estaba en sus manos. Con esto realmente podría vigilar el multiverso. Puede que no tuviera omnipotencia, pero todo lo que deseaba era controlar los eventos del multiverso. Especialmente cuando se había topado con un enemigo del que no tenía idea. Este desequilibrio seguramente crearía un enemigo para compensar lo que había hecho y necesitaba ojos y oídos en todas partes. Y los simbiontes serían la mejor manera de afrontarlo. Después de ver que todo funcionaba bien en su cuerpo, desapareció. Estaba de regreso en la Torre de los Vengadores. En unas horas sería de noche y pronto comenzaría la fiesta. Hasta entonces podría deambular por la ciudad y ayudar con el proceso de reparación y asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando salió vio la vieja Nueva York, aquella donde había crecido. Con el paso de los años, la Nueva York de su mundo había cambiado mucho. El avance de la tecnología había cambiado la ciudad y la Nueva York que estaba viendo ahora era la antigua. Fue bastante nostálgico para John mientras caminaba y ayudaba a la gente. Capítulo 624. La fiesta posterior, 2, pronto se hizo de noche y la Torre de los Vengadores se iluminó como nunca antes. Esta fue una gran ocasión para los superhéroes de la Tierra, 616. Acababan de ganar una gran guerra y la gente de la Tierra necesitaba estar segura de que sus superhéroes funcionaban perfectamente bien. De hecho, muchos de los habitantes de la Tierra habían visto que los superhéroes los habían ayudado a recomponer sus vidas nuevamente y para mejor. Los gobiernos ya habían emitido declaraciones de que un extraterrestre muy viejo había intentado apoderarse de su planeta, pero los superhéroes de varias tierras se habían unido para ayudarlos. 616, Tony pidió esto específicamente porque quería que la gente supiera que ellos también contaban con ayuda del multiverso y esto también fue una advertencia para que los gobiernos retrocedieran. Los nuevos Transformers ya habían encendido la codicia entre muchos funcionarios, pero les dijo no en la cara. Y los amenazó de la misma manera que lo hizo John una vez. A los gobiernos se les paró el corazón por un momento cuando supieron que John estaba presente en esta guerra y que él era la lanza principal de toda esta operación. Sabían que no debían enemistarse con alguien que alguna vez había demostrado cómo era realmente el poder. Después de que 616, Tony se aseguró de que todo estaba en orden, regresó a la Torre de los Vengadores para la fiesta. Muchos ya habían llegado y algunos iban camino a la torre. Había toneladas de héroes que habían participado en esta guerra, por lo que la cantidad de personas era bastante grande.
Fue una suerte que la torre fuera lo suficientemente grande para albergar a toda la gente y, por supuesto, como era una fiesta, habría comida y bebidas, por lo que se agregaron más personas durante toda la celebración. Tienes que admitir que puedo organizar grandes fiestas. Apuesto $10 a que ni siquiera en tu mundo hubo una fiesta tan grande como esta. Tommy dijo mientras bebía de una copa de champán para Wayne. Bruce estaba vestido apropiadamente para esta ocasión y se veía bastante guapo con su atuendo. Como era una fiesta organizada por Tommy, por supuesto que habría chicas. Muchas chicas le lanzaban miradas de coqueteo. Nunca hemos tenido un problema tal que necesitemos ayuda de otros universos para solucionarlo. Así que, por supuesto, ganaste en este sentido. Felicitaciones por ser el imán de los peores problemas posibles del multiverso. Wayne dio una respuesta adecuada a las palabras de Tommy. Tommy se quedó sin habla y no esperaba que Bruce dirigiera la discusión de esa manera. Oye, esta vez fue tu gente la que nos dio más problemas. Ahora no tenemos idea de lo que nos causaría este desequilibrio. 616, Tommy acusado. Si no hubiésemos ayudado, las cosas no habrían sido tan fáciles para todos nosotros. Eran demasiados. Barry, que estaba deambulando, vino con su propio vaso. Parecía un poco triste porque nunca podía drogarse con las bebidas. Speedforce le quitó ese poder del alcohol. Eso es cierto. Hemos tenido mucha suerte en este sentido. No hubo víctimas. Ni siquiera humanos. 616, Steve entró en toda la discusión entre 616, Tommy y los demás. Todos empezaron a discutir lo que podría pasar en el futuro. ¿Dónde está el dios? 616, preguntó Tommy. Todos empezaron a buscarlo y pronto descubrieron a John. Actualmente estaba sentado en la barra con su propia copa. Todos fueron al bar y se unieron a John mientras él estaba distraído solo en el bar. Hola John, ¿qué problemas crees que podríamos enfrentar ya que dices que hay un desequilibrio? 616, preguntó Tommy. John no respondió a eso y todavía estaba distraído. Sí, ¿cuáles son tus teorías? Barry preguntó esta vez mientras ponía su mano sobre el hombro de John. Pero John, que estaba sentado en la barra, seguía sin decir palabra. Todavía estaba distraído mirando al camarero. Todos los demás inmediatamente sintieron que algo andaba mal y todos miraron al camarero, ya que esa era la persona sobre quien sus ojos se dirigían. Sus ojos ni siquiera parpadeaban mientras miraba al camarero. El camarero parecía un anciano de pelo blanco. Tenía arrugas en el rostro y usaba gafas cuadradas. Estaba trabajando muy en serio mientras preparaba bebidas, pero tenía una sonrisa muy atractiva en su rostro. Lo extraño era que todos los demás camareros eran jóvenes y enérgicos, mientras que este tipo era la única persona mayor de todo el grupo que atendía a los invitados. Wayne, que estaba con ellos, inmediatamente sintió que algo andaba mal y gritó. Todos los invitados que no sean superhéroes, por favor abandonen las instalaciones. Capítulo 625. Las revelaciones que todos estaban esperando. Hubo un silencio absoluto cuando Wayne gritó esas palabras. Gaia detuvo la música porque ella también podía sentir algo y Friday fue y pidió a los invitados que no eran superhéroes, que eran en su mayoría modelos y algunos políticos y empresarios, que se fueran. Los otros miembros del equipo de superhéroes de los Vengadores, 616, Avengers, los 10º Men e incluso los Inhumanos estaban reunidos alrededor de John. Fue bueno que el salón fuera enorme para albergar a toda la gente o de lo contrario habría sido bastante incómodo. Todos los Vengadores estaban en modo alerta, aunque ninguno de ellos tenía idea de lo que acababa de pasar. Cuando se pidió a la gente que saliera, todos lo hicieron, incluso los compañeros camareros se fueron, solo el anciano continuó con sus vasos y mezclando bebidas. Estaba ocupado limpiando los vasos y vigilando que cada tipo de bebida estuviera en su lugar. Parecía profesional y sus manos eran firmes para un hombre de su edad. John seguía mirando al anciano con ojos penetrantes. Llegó silenciosamente a la fiesta pensando que disfrutaría su tiempo aquí e incluso tomaría una copa. Pero en el instante en que se sentó y sus ojos se posaron en el camarero, supo que su alegre momento había sido tirado por la ventana. Toda su vida pasó ante sus ojos. Eso también incluía su vida pasada. En aproximadamente un minuto, toda la gente extra se había ido y los superhéroes eran los únicos en todo el salón. Bruce avanzó y finalmente puso sus manos sobre el hombro de John para sacarlo de su estupor. Le dio un apretón en el hombro. John, que había estado distraído todo este tiempo, volvió a la realidad. Se levantó de su asiento e inclinó la cabeza. Esta era la primera vez que inclinaba la cabeza delante de alguien.
Luego procedió a decir: ¿a qué debo la visita de alguien tan estimado como el suyo? Señor creador. Las otras personas que estaban listas para pelear o manejar cualquier tipo de situación quedaron estupefactas ante las palabras de John. Ya se habían dado cuenta de que este bartender era especial y la mayoría pensaba que esta persona era una especie de enemigo. Pero las palabras de Juan casi los hicieron caer al suelo. ¿El creador? ¿Quién es ese? El camarero que estaba limpiando los vasos miró a John y sonrió. Su sonrisa parecía como si el mundo se derritiera ante la sensación de calidez. Cada movimiento de esta persona parecía elegante y divino a falta de una palabra mejor. Vine hasta aquí para conocerte, uno especial. Dijo el anciano. Si en ese momento no era evidente quién era esta persona, entonces permítanme dejarles claro a todos ustedes. Este viejo era el que estaba por encima de todo. La máxima potencia del Marvel Multiverse. La persona que creó todo desde el principio y fue la encarnación del multiverso. Era él quien se ocupaba de todo. Fue a él a quien los Cuatro Fantásticos conocieron cuando emprendieron un viaje por el multiverso. Lo vieron dibujando sobre un lienzo. Dibujando su propia existencia. Él es el jefe final a quien nadie podría derrotar. Bueno, al menos así fue la historia. John se sorprendió por las palabras de John y, a decir verdad, estaba entrando un poco en pánico por dentro. En toda su vida había tenido miedo de una sola persona y esa era uno sobre todos. Cuando su alma transmigró aquí por primera vez, siempre estaba atento a si esta persona vendría a salvar su vida. Él era la anomalía del multiverso. Su existencia era lo que Oa nunca había planeado y de ello estaba seguro. Luego vinieron los poderes. Los poderes que no tenían conexión con el multiverso. Conforme pasó el tiempo, pensó que a Oa nunca le importó. Estaba en este pequeño supuesto. La suposición y el sueño que se rompió hoy con él haciendo una visita propia. ¿Hice algo mal? John preguntó en un tono muy tembloroso. Sabía que él era responsable de la muerte de Darkness. Y Watch fue su propia convocatoria al final. Aunque le dio libertad, al final Watch fue su hombre. Ahora la pregunta era: ¿Oa conocía su poder? ¿O fue algo diferente? Vamos a presentarnos primero, ¿de acuerdo? Dijo Oa mientras mantenía el vaso sobre la mesa. Todos los demás que escuchaban la conversación estaban confundidos. No tenían idea de quién era esta persona, pero por el gesto de John, era evidente que esta persona era muy importante y debían tener cuidado. Aunque hasta el momento no había hostilidad, necesitaban estar preparados. Ahora que sabemos eso, ninguna cantidad de preparación sería ni remotamente suficiente para enfrentar a esta persona.